Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Bien, 48. Bastante Hola, bien. profe. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, que vayan prendiendo las cámaras, muy bien. Así les puedo ver las caras y los puedo molestar. Si no, no me es tan sencillo. Si no. Bueno, mientras esperamos los 5 minutos que les dejo siempre de Yapa para los que tienen problemas para conectarse, voy a evacuar una consulta que me hizo Claudia Galvani ayer, creo, que la acabo de ver recién. Claudia me preguntó qué se entiende sobre silencio sobre el domicilio. De hecho, ella lo respondió bien. En la pregunta sugirió la respuesta y tenía razón. No sé dónde está Claudia, si es que está conectada. ¿Está conectada Claudia o no? Ay, qué puntería. Bueno, no importa, le contestamos igual y si se conecta se la devuelve, se la respondo por mí. Me parece que estaba porque yo le escribí por privado recién, pero estaba por ahí. Ah, excelente. Bueno, ¿qué se entiende por silencio sobre el domicilio? Silencio sobre el domicilio, usted lo van a encontrar en el artículo 40 y 41 del Código Procesal. Puede aplicar tanto para actor como para demandado. ¿Qué se entiende sobre eso? Cada parte que se presenta tiene obligación de denunciar, su primera presentación, denunciar el domicilio real y el domicilio físico y electrónico constituido. ¿Qué pasa si no hiciera alguna de estas tres cosas? Es decir, denunciar su domicilio real, denunciar su domicilio constituido físico o electrónico, se hace efectivo el apercibimiento del artículo 41, que no es ni más ni menos que tener por constituido el domicilio en los estados de juzgado. Bien, esto también aplica a modificaciones, es decir, yo presento mi demanda hoy diciendo que vivo en Independencia 1234 y durante mi domicilio real. Y durante el transcurso del proceso yo no me mudara y no lo comunicara en las actuaciones, las notificaciones que debieran ser cursadas al domicilio real, por ejemplo, una notificación de una medida cautelar, si yo no notifiqué mi cambio de domicilio en el expediente, se entiende como silencio porque no lo notifiqué, y se aplica el apercibimiento del 41, que es notificar en los estados de juzgado. Entonces, reiterando, respondiendo a la pregunta de Claudia, ¿qué se entiende sobre silencio en el domicilio? Ni más ni menos que no denunciar en la primera presentación, en la primera oportunidad, tanto el domicilio real como el domicilio físico y electrónico constituidos. Se les puede surgir la duda de por qué hay un domicilio físico constituido y por qué uno electrónico. Bueno, hasta hace unos meses esto tenía su razón de ser porque todas las notificaciones por cédula que debieran cursarse al domicilio constituido se hacían al electrónico, salvo la sentencia definitiva. Bien, por eso es que subsistían tanto electrónico como físico constituidos. A partir de, creo que un par de meses atrás, no me acuerdo la fecha exacta, la Corte modificó y también permite notificar la sentencia definitiva al domicilio electrónico constituido, de manera que el domicilio físico ya va a quedar en desuso. Pero si les surge la duda de por qué hay electrónico y físico constituidos, es porque hasta hace unos meses que se modificaron el tema de notificaciones electrónicas, eh, todas las notificaciones por cédula que debían cursarse a un domicilio constituido se hacían al electrónico, salvo la sentencia definitiva, que se hacía al domicilio físico. Si ustedes preguntan por qué, no hay una respuesta, a mi juicio, racional para esto. De hecho, muchos artículos que se publicaron sobre el tema no entendían. Algunos decían que era porque el legislador considera que le da mayor seguridad que le llegue en papel porque es la sentencia, pero la realidad es que no hay ningún fundamento, a mi juicio, racional y válido, y de hecho, cuando se modificó, se incluyó hace poco, se incluyó la posibilidad de notificar la sentencia definitiva también al domicilio electrónico constituido, que es un avance más hacia el expediente digital en su totalidad. Bien, entonces esa es la pregunta que me ha hecho Claudia en torno a silencio sobre el domicilio, es la no denuncia del domicilio real y de los domicilios físicos y electrónicos constituidos. ¿Qué acarrea esta no denuncia o no denunciar el cambio? Lo escuché, muchas gracias. Perfecto, Claudia. Que me enteré que Claudia es licenciada, ¿eh? Con razón cuando estaba también, ya va por su segundo título universitario, me parece, Claudia. Así que muy bien. Así que bueno, es para que sepan eso. La no denuncia o si lo modifican, si se mudan, la no denuncia, perdón, vale la redundancia, del cambio de domicilio. ¿Bien? Bueno, ahora sí, 8:19, arrancamos con el tema de la clase de hoy. Hoy conmigo tienen que ver de la unidad número 6, puntos 3, 4 y 5, que son bastante sencillos. De hecho, algunas cosas ya las he dicho al hablar del protocolo de oralidad. Así que voy a intentar dar rápido la mayor cantidad de estos temas que son fáciles: apertura a prueba, declaración de puro derecho, y sí me voy a detener en caducidad y negligencia probatorias. ¿Por qué me voy a detener? ¿Por qué suponen? Porque es tema de examen.
también porque suelen contestarlo mal. Suelen no saber las diferencias entre uno y otro instituto. Así que voy a dar los primeros puntos, 3 y 4, que son sencillos, los voy a dar rápido, relativamente rápido. Obviamente ustedes me pueden interrumpir con las preguntas que quieran. Y me voy a detener luego en caducidad y negligencia, porque se suele evaluar y se suelen confundir. ¿Bien? Bueno, comenzamos. Claudio tiene abierto el micrófono. Gracias. Bueno, comenzamos. El punto número 3 de la unidad número 6 habla de la apertura a prueba. Ya habían visto conmigo en la primera clase, y también lo habrán visto en las unidades número 4 y 5, que en los procesos cuando hay contradicción, es decir, cuando tenemos demanda y cuando tenemos contestación de la demanda, el estadio próximo, el momento procesal próximo a esta traba de litis, con los escritos postulatorios, es verificar si es necesario o no producir las pruebas que fueron o no, depende del tipo de proceso, ofrecidas por las partes. Bien, si existieran hechos conducentes y controvertidos, que son hechos conducentes y controvertidos, ya lo habrán visto en teoría general, hechos controvertidos es cuando el plafón fáctico, es decir, las alegaciones de hechos de actor y de demandado difieren, uno dice A, el otro dice B, son hechos controvertidos, no se ponen de acuerdo en torno a cómo sucedieron los hechos. ¿Qué son los hechos conducentes? Son aquellos que permiten arribar a la resolución del litigio. Por ejemplo, si el proceso es por un accidente de tránsito, pero Agustina Camerini dice, y además Gropo es un pésimo profesor, y yo me defiendo y digo, bueno, pésimo no, soy más o menos, Agustina, por lo menos un 5, apruebo, un 4, apruebo raspando. Eso no es un hecho conducente. ¿Por qué? Porque no va a servir para dilucidar qué pasó en ese accidente de tránsito, ¿bien? ¿Son hechos controvertidos? Sí. Agustina dice que yo soy mal profesor, y yo me defiendo diciendo que soy un profesor medio por la mitad de la tabla, apruebo con 4. Entonces, ¿eso por qué no va a ser un hecho conducente? Porque no va a servir para la resolución del litigio en cuestión, que es un accidente de tránsito. ¿Bien? Entonces, si existieran hechos conducentes y controvertidos, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Es potestad del juez, va a abrir la causa a prueba. ¿Bien? Esa resolución judicial que decreta la apertura a prueba se notifica por Cédula. cédula. Muy bien, Fabiana. Se notifica por cédula. Hasta el año pasado se cursaba cédula electrónica. Actualmente lo que se están haciendo es por despacho autonotificable, que no sé si el doctor Turina lo dio, y si no, básicamente para que lo entiendan es, en lugar de librarles una cédula electrónica, lo que se hace es, se les llega al domicilio electrónico, les llega un despacho, el despacho directamente. La orden, la providencia en la cual se decreta la apertura a prueba. Esto se llama despacho autonotificable. Es lo mismo en práctica que librar cédula electrónica. La única diferencia es que en lugar de llegarles una cédula, les llega el despacho. La cédula siempre contiene el despacho, así que es exactamente la misma, funcionalmente es lo mismo, el procedimiento es diferente. Entonces, esta resolución que decreta la apertura a prueba se notifica por cédula al domicilio electrónico constituido por las partes. ¿Qué pasa? La resolución que dispone la apertura a prueba, es inapelable. ¿Por qué es inapelable? Porque tener que producir pruebas no causa ningún tipo de gravamen irreparable. Presupuesto para que proceda el recurso de apelación, que lo van a ver en la unidad número 10, es el artículo 242, si no me traiciona la memoria. Bien, entonces, la resolución judicial que decreta la apertura a prueba es inapelable. Como contrapartida, que lo vamos a ver un ratito, si el juez considerara que no hay hechos conducentes y controvertidos, va a declarar la cuestión como de puro derecho. Esta resolución sí es susceptible de apelación. ¿Por qué? Porque esto sí me puede causar gravamen irreparable, ya que me cercenan la posibilidad de producir pruebas que sustenten las alegaciones vertidas en la demanda o en la contestación de demanda, de acuerdo al rol que me toca ocupar, si es parte actora o demandada. Entonces, si hay hechos conducentes y controvertidos, el juez va a disponer la apertura a prueba. Ya dijimos que son los hechos controvertidos, ya dijimos que son los hechos conducentes. Esa resolución se notifica por cédula al domicilio electrónico, actualmente por despacho autonotificable, que es básicamente lo mismo, solamente que el procedimiento es diferente. ¿Es apelable? No. La que decreta la apertura a prueba, no. Si el juez hubiera optado el camino contrario, es decir, considero que no es necesario producir pruebas y declara la cuestión de puro derecho, esa resolución sí va a ser apelable. ¿Por qué? Porque el cercenarme la posibilidad de producir pruebas sí me causa un gravamen insusceptible de ser reparado con posterioridad. ¿Bien? ¿Qué pueden hacer las partes? Ya dije que si se decreta la apertura a prueba, apelar no pueden. Ahora, ¿podrían hacer algo para intentar que el juez Gropo revierta esa decisión?
¿Oponerse? Oponerse. Muy bien, Elena, exactamente. Lo único que pueden hacer las partes para cuestionar, es decir, para intentar que el juez revea este decreto de apertura a prueba, es dentro de los 5 días, desde que fueron notificados, dentro de los 5 días pueden oponerse. Este es uno de los pocos casos de oposición propiamente dicho, con la palabra oposición. Porque muchas veces uno cae en la mala técnica de decir, por ejemplo, opone excepciones, y en realidad es interpone excepciones. Oponerse, en el sentido de la palabra, este es un supuesto. Oposición a la apertura a prueba. Entonces, dentro de los 5 días de notificados de la apertura a prueba, cualquiera de las partes se puede oponer. Si lo hicieran, el juez sustancia, por Ministerio de Ley, por nota, con la contraria, quien podrá decir, sí, tiene razón o no, quien planteó la oposición, y el juez resuelve. Bien, acá se pueden dar dos alternativas, que el juez revea su decisión, es decir, haga lugar a la oposición modificando la apertura a prueba por declaración de puro derecho, en cuyo caso esta resolución obviamente va a ser apelable, porque causa grave e irreparable, o mantener la decisión de abrir a prueba el proceso, en cuyo caso esa resolución va a ser inapelable. ¿Por qué? Porque producir prueba no causa ningún perjuicio insusceptible de ser reparado posteriormente. ¿Bien? Otra circunstancia que se puede Disculpe, dar... profe. Sí, no sé quién me interrumpió. ¿Elena? No, Elena, gorda. Elena, sí. Sí, cuando el juez declara de puro derecho es inapelable, dijo. Cuando el juez declara la cuestión de puro derecho es apelable. Siempre miren, una cosa que yo no sé si lo he dicho acá, pero en todas las cursadas es que todas las cuestiones de derecho procesal y de derecho en general, analícenlas con sentido común. Si ustedes no saben si se puede apelar o no, piensen. A ver, tener que producir pruebas, es decir, si el juez decreta la apertura de prueba, por ende va a proveer las pruebas y vamos a tener que producirlas. ¿Me causa un gravamen irreparable? No. A lo sumo tengo que producir pruebas. No me causa ningún gravamen irreparable. Ahora, si el juez declara la cuestión de puro derecho, es decir, no me permite probar lo que alegué en la demanda o lo que alegué en la contestación. ¿Me causa gravamen irreparable? Sí. No me deja probar lo que dije. Sí. Ahí te sentencia y me rechacen la demanda o me hagan lugar a la demanda que se ha demandado con eso. Entonces piénsenlo así. Si se hace lugar a la apertura a prueba, inapelable. Si se declara la cuestión de puro derecho, apelable. Si se abre a prueba, una parte se opone y el juez modifica la resolución, es decir, la declara como de puro derecho, va a ser apelable. Si el juez la mantiene, es decir, continúa con su voluntad de que se produzcan pruebas, es decir, sostiene la apertura a prueba, va a ser inapelable. ¿Bien? Pero siempre analícenlo, yo siempre le digo, más allá de como docente, alumno, en general, siempre que no sepan la respuesta, analícenlo con sentido común. Porque el derecho siempre tiene que tener sentido común si no está mal la ley. ¿Bien? Entonces acá siempre piensen, ¿tengo que producir pruebas? ¿Me causa un perjuicio irreparable? No. Ahora, el no producir sí me puede causar un perjuicio porque no puedo sustentar lo que alegué en la demanda o lo que alegué en la contestación. Bien, bueno. Otra actitud que podrían tomar las partes dentro de los 5 días de quedar firme el auto de apertura a prueba es decir, mire, señor juez, la verdad, ya acompañamos la prueba documental, no creemos necesario producir ningún tipo de medio probatorio. Esto es lo que se llama prescindencia de la apertura a prueba por conformidad de partes. Esto, no, la verdad, no lo vi nunca. Pero está en el código, en el 360, 360, que es la posibilidad, dentro de los 5 días de firme el auto de apertura a prueba, de que las partes manifiesten la verdad, con la prueba documental, con el escrito de demanda y contestación, es suficiente, no es necesario la producción de pruebas. Es como una oportunidad más para evitar tener que producir pruebas. ¿Bien? Se llama prescindencia por conformidad de partes. Rara vez se ve en la práctica, pero bueno, lo tienen que saber. Bien, tenemos apertura a prueba. ¿Qué pasa con el plazo para producir las pruebas? Existe un plazo ordinario y un plazo extraordinario. El plazo ordinario lo vamos a ver ahora, que es el común, que se da en la mayoría de los procesos. Ahora lo voy a explicar. El plazo extraordinario de prueba es cuando una o ambas partes tuvieran que producir pruebas en el extranjero. Bien, en este caso, que únicamente rige el plazo extraordinario para procesos ordinarios, para procesos de conocimiento ordinarios, es decir, no se puede pedir un plazo extraordinario de prueba en sumarios y en sumarísimos, solo aplica a ordinarios. En el momento de ofrecer los medios probatorios, que en el ordinario, ¿cuándo es? Gonzalo. Papá. ¿Gonzalo? Dentro de los 10 días de decretada la apertura a prueba. Es una pregunta fácil para hacerte quedar bien, ¿eh? Bien. Dentro de los primeros 10 días de firme el auto de apertura a prueba en los procesos ordinarios,
Si alguna de las partes considera que hay que producir alguna prueba en el extranjero, deberá ofrecerla e indicar si es un testigo, bueno, los datos, domicilio, dónde vive, qué país, etcétera, documentos donde se encuentran, archivos donde se encuentran. En este caso, el juez va a fijar un plazo extraordinario para producir estas pruebas en el extranjero, que va a ser de hasta 90 o 180 días, de acuerdo a si el Estado extranjero es limítrofe. Si fuera, por ejemplo, Chile, va a ser hasta de 90 días, o si fuera España, va a ser de hasta 180 días para la producción de esos medios probatorios. Bien, la decisión de fijar este plazo extraordinario es inapelable. Siempre es decisión del juez. Este plazo, el plazo extraordinario y el ordinario, corren en simultáneo. Es decir, no es que primero se producen las pruebas que se tienen que hacer en el extranjero y después las que hay que hacer en jurisdicción local. Ambos plazos corren en forma conjunta. La diferencia es que el plazo extraordinario empieza a correr a partir del día hábil posterior al que fue concedido. El juez concede el plazo para producir la prueba en España el miércoles. A partir del jueves comienza a correr este plazo para producirla. Bien. Si las pruebas no fueran producidas en tiempo oportuno, en extraña jurisdicción, los gastos y rogados por ello serán a cargo de quien la ofreció. Bien, entonces, plazo para producir la prueba, tenemos el plazo ordinario que lo vamos a ver ahora y el plazo extraordinario. El plazo extraordinario únicamente procede si se trata de un proceso de conocimiento ordinario. No aplica para sumarios y sumarísimos. Bien, la resolución que concede este plazo extraordinario por el juez es inapelable. No puede ser cuestionada. ¿Cuál será el plazo para producir esta prueba en el extranjero? 90 o 100, hasta 90 o 180 días, de acuerdo a si la prueba debe producirse en un país limítrofe o no. ¿Bien? ¿Cuándo comienza a correr el plazo extraordinario? A partir del día hábil siguiente a que fue concedido. Corre en forma conjunta con el ordinario, pero el cómputo empieza a partir del día hábil posterior a que fue concedido. Bien, vamos al plazo. Ustedes me frenan, chicos. Yo quiero ir rápido porque quiero frenar en caducidad y negligencia, que siempre es pregunta de examen. Esto es bastante sencillo y lo pueden leer en el código o en cualquier manual. Pero siempre estoy sujeto a que me detengan y me hagan las preguntas que quieran. Si puede ser verbal, mejor, porque el chat lo tengo apagado para ver más caras. ¿Qué pasa con el plazo ordinario de prueba? Bueno, plazo ordinario, está fijado en el 365, no puede ser superior a 40 días en el proceso ordinario. Siempre el plazo de duración del periodo probatorio lo fija el juez en forma discrecional. 40 días es un tope que tiene el ordinario, pero si el juez decidiera que sea mayor, puede. ¿Bien? Normalmente en ordinario se pone 40 días, sumario 30 y sumarísimo 10, pero el plazo lo fija el juez. ¿Bien? Y es un plazo común. ¿Qué quiere decir? Que corre para todas las partes para producir las pruebas ofrecidas. ¿Bien? No corre en forma individual, sino que es para todos. Se abre la prueba, se proveen los medios probatorios, empieza a correr el plazo para que todas las partes produzcan los medios probatorios que fueron ofrecidos y que el juez los consideró pertinentes y por eso ordenó su producción. ¿Bien? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Claudia. Recién el plazo el plazo en el sumarísimo dijo 10 días. Es que normalmente se fijan 10 días. Pero ¿Lo no es fijan que por- la prueba se presenta toda junta con la demanda. Ojo, bien, buena pregunta, ojo. Ahora vamos a ver ofrecimiento. Una cosa es el ofrecimiento y otra es la producción. El plazo extraordinario es de producción de los medios probatorios. El ofrecimiento, lo vamos a ver ahora, es una etapa anterior. A ver, nosotros presentamos demanda y contestación. Ahora vamos a ver en qué oportunidad hay que ya lo saben, pero lo vamos a repetir, en qué oportunidad hay que ofrecer los medios probatorios de los cuales yo me voy a valer para demostrar que me asiste razón en este proceso. ¿Bien? Una vez que se abre la prueba y que se proveen los medios probatorios, empieza a correr el plazo para producir esas pruebas ofrecidas. ¿Bien? Dijimos recién cuál es el plazo extraordinario y ahora estamos viendo el plazo ordinario. Pero lo que estoy hablando es para producir los medios ofrecidos. En el ordinario es hasta 40 días, en el sumario se suelen fijar 30, en el sumarísimo 10. Para producir los medios proveídos. ¿Se entiende, Claudia? No para ofrecerlos, ¿eh? Para ofrecerlos, en sumarísimo y en sumario, es junto con los escritos postulatorios. Es decir, si tengo un proceso sumario, un proceso sumarísimo, el actor tiene que acompañar la documental y ofrecer todos los medios probatorios en el momento de la demanda y el demandado en la contestación. Bien, el ofrecimiento es en los escritos postulatorios, en proceso sumario y sumarísimo. En proceso ordinario, como bien había dicho Gonzalo hace un ratito, es dentro de los 10 días de firme el auto de apertura a prueba. Bien, eso es para ofrecer las pruebas. Ahora, para producirlas, es decir, el plazo de producción es común para todas las partes.
En sumarísimo suelen fijar 10 días, en sumario 30, en ordinario 40. Y es un plazo común, es decir, todas las partes tienen que producir los medios probatorios en ese plazo. ¿Se entiende, Claudia? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. De nada. Iba a hacer alguna acotación. En Nación, el Código Procesal de Nación, yo a veces hago unas referencias puntuales, siempre cuando hablo, entiendo que es de provincia. A veces hago unas referencias puntuales en Nación cuando difiere. En Nación el plazo para comenzar a producir los medios probatorios corre a partir de la audiencia de 360, que es lo que se llama audiencia preliminar. Así como ustedes habían visto conmigo el protocolo de oralidad, eso aplica en provincia de Buenos Aires. Nación tiene fijada una audiencia preliminar, ya la tiene fijada en el código hace bastante, que se llama audiencia del artículo 360. El plazo para producir los medios probatorios es a partir de la celebración de esa audiencia. ¿Bien? Para que lo sepan. Ahora yo recién les decía, el ofrecimiento en un proceso ordinario es dentro de los 10 días de firme la autoapertura a prueba. Ahora, ¿qué pasa si Gonzalo, que faltó a la clase de procesal de autogrupo y se recibió, voy a cambiar de persona, Gonzalo, te tengo alquilado desde la clase pasada, la última, lo prometo. Gonzalo se confundió y era un proceso ordinario, pero una nulidad de testamento, por ejemplo, que tramita por ordinario y ofreció, acompañó el documental y ofreció todos los medios probatorios en la contestación de demanda. ¿Qué pasa ahí? Él podrá después, en el momento procesal oportuno, que es luego, dijimos cuando queda firme la autoapertura a prueba, ofrecer más medios probatorios. Esta es pregunta de chocolate también. Claudia, no me llegaron los chocolates el otro día, ¿eh? No me llegó nada. ¿Eh? Tampoco leí mi dirección, pero bueno, la podría haber averiguado. Hechos Pero nuevos. podría ser porque serían hechos nuevos. No es lo que yo estoy preguntando. Para mí no, porque es un, digamos, es un hecho, o sea, si es voluntario, si es sucesión, no. Mire, yo voy a decir, esta pregunta se me ocurrió hoy cuando estaba leyendo un poco para la clase. Yo siempre leo el mismo día de la clase para que no se me escape nada, porque alguna vez se me escape igual. Y decía, ¿qué pasaría si yo ofrezco pruebas antes del momento procesal oportuno? Bueno, acá podrían decir dos cosas. Primero, ¿se acuerdan que, creo que lo nombré en clase, en uno de los principios procesales es lo que se llama preclusión? Les dije que, creo que se los dije, ¿sí? Que el proceso opera como compuerta, es decir, una vez que yo paso no puedo volver para atrás. Se llama preclusión por consumación. ¿Sí? Por ejemplo, el plazo para contestar la demanda en un ordinario son 15 días. Yo contesto al día 7, no puedo venir al día 8 y ampliar mi contestación de demanda. ¿Por qué? Porque hubo preclusión por consumación. Yo ya ejercí la facultad que tenía. Entonces, amparándome en el principio de preclusión por consumación, yo podría decir, y Gonzalo Embromate, hubiese asistido a la clase de grupo y hubiese sabido que el momento para ofrecer pruebas en el ordinario era con posterioridad. Ya lo ejerciste al contestar la demanda, lo siento. Si ustedes contestaran eso, tendrían razón. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Los jueces son más benévolos. De manera que, si Gonzalo ofreció las pruebas al momento de contestar la demanda, y luego viene y ofrece nuevamente, se las van a dejar, se las van a aceptar. ¿Bien? Y les digo más, si no lo hiciera, si no hiciera nada, les van a tomar las pruebas ofrecidas con la contestación de la demanda. ¿Bien? ¿Por qué les puse esta pregunta? Porque en realidad es un supuesto que no está tratado y que válidamente podrían contestar de las dos maneras. Una es decir, no, lo siento, Gonza, ya ejerciste tu facultad, preclusión por consumación. ¿Es razonable esa definición, esa conclusión? Sí. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Pasa muy seguido que se confunden y ofrecen todas las pruebas en los escritos postulatorios. Si luego no lo ofrecen en el momento procesal oportuno, se les toma el ofrecimiento hecho al contestar la demanda o en la demanda, de acuerdo a qué parte lo haya hecho, se lo toma para formar los cuadernos de prueba. Y si lo hace nuevamente, si lo hace con posterioridad y agrega pruebas, se le toman esas, se deja. Bien, esto es una acotación de la práctica, pero para que lo tengan en cuenta. Pero en principio, ya sabemos, el ofrecimiento de los medios probatorios en sumario y sumarísimo con los escritos postulatorios. En el ordinario, lo que ha hecho Gonzalo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sencillo, hasta ahora no hay nada, creo yo, que no hay nada raro. Bueno, les decía recién que ya tenemos apertura a prueba, se notificó por cédula electrónica o por despacho autonotificable, como se hace ahora. En Nación, cuando se abre a prueba, se fija, cuando se queda trabada la litis, se fija lo que se llama audiencia del artículo 360 del Código Procesal de la Nación, que básicamente es muy similar a la que tenemos en provincia, es decir, el juez intenta conciliar. Si no logra conciliar, si hubiera habido oposiciones a la apertura a prueba, la sustancia en el mismo acto de la audiencia y la resuelve. Hace todo en la audiencia preliminar. Y otra cosa que hace,
a diferencia de lo que vimos en el protocolo de oralidad, es que también toma la absolución de posiciones. ¿Se acuerdan que en la oralidad, cuándo se toma la prueba confesional? La absolución de posiciones. ¿Cuándo se celebra? La vista de causa. La Muy audiencia de vista bien, de causa. Nazaret. Exactamente. En la audiencia preliminar se proveen las pruebas, pero la producción de la absolución de posiciones se difiere para la segunda audiencia, que es la vista de causa. Bueno, en Nación no. Se celebra la preliminar, se intenta conciliar, si no se concilia, se fija cuáles son los hechos que hay que probar, se proveen las pruebas y la confesional se toma en el mismo acto. Que en realidad, si usted me pregunta, me parece bastante razonable. ¿Por qué? Pues ya tienen las partes ahí. Ahora, otros me podrían decir, bueno, no, pero mejor tenerlos al final para poder interrogarlo en forma libre, y es válido, y creo que por eso el protocolo en realidad en provincia lo difirió. ¿Bien? Entonces, en Nación, la prueba de absolución de posiciones se toma en la preliminar, en la audiencia del artículo 360. En provincia, se difiere para la segunda de las audiencias que se fijan, que es la de vista de causa. ¿Bien? No voy a volver a repetir audiencia preliminar y vista de causa en Provincia de Buenos Aires porque ya hay una clase entera sobre el tema. Si quieren hacer una pregunta, háganla, pero si no lo paso, yo estoy siguiendo el programa, por eso estoy mirando para abajo. Si quieren hacerme alguna pregunta sobre eso, recuerden que la preliminar no se graba, la vista de causa sí se graba, en la 2 se intenta conciliar, en forma total, en forma parcial, y si no, en la preliminar se proveen los medios probatorios y se depuran los que sean inconducentes. Se deben producir todos los medios probatorios entre una y otra audiencia en un plazo que no debería ser mayor a 90 días. Y en la vista de causa, luego de intentar conciliar, si no se puede, se celebran la absolución de posiciones, o confesional, o declaración de parte, lo van a ver de cualquiera de las tres formas en los libros, en los manuales, las testimoniales, y si hubiera pedido explicaciones a los peritos, o el juez considerare que los peritos tienen que dar explicaciones, se los cita y también las evacúan en la vista de causa. ¿Bien? Esta sí es videograbada, recuerden. La preliminar no, la vista de causa sí. ¿Por qué una sí y otra no? Recuerden, la preliminar, para garantizar este marco de confidencialidad, de que lo que se hable ahí no va a quedar sentado en ningún lado. La vista de causa sí se graba, para permitirle al juez, al momento de sentenciar, recordar el lenguaje gestual de los testigos o de las partes si hubo absolución, y también por si eventualmente la sentencia definitiva que se dicte con posterioridad es apelada, para que la Cámara también pueda hacer este análisis del lenguaje gestual, de la forma de hablar, si titubean, etc. ¿Bien? Esos son los beneficios que trae la videograbación de la audiencia de vista de causa. ¿Bien? Bueno, ahora volvemos un poquito para atrás. Yo les había dicho que si hay hechos conducentes y controvertidos, se abre a prueba el proceso. Como contrapartida, les decía, si no hay hechos conducentes y controvertidos, ¿qué es lo que hace el juez? Declara de puro derecho. De puro derecho. Exactamente, como dice Martín, declara la cuestión de puro derecho. Esa resolución, reitero, es apelable, no les voy a entrar en detalle, pero en cuanto a la forma se apela en relación, y en cuanto al efecto suspensivo, es decir, suspende el proceso hasta que se resuelva eso. Apelación está en la unidad número 10, así que no les voy a entrar en detalle, pero sepan eso que hay entre forma y efecto, en cuanto se concede un recurso de apelación. Entonces, la declaración de puro derecho es apelable en relación y con efecto suspensivo. Esa declaración de puro derecho también se notifica por cédula electrónica a las partes, actualmente se está haciendo por despacho autonotificable. Y una vez notificado, si es un proceso sumario o sumarísimo, el paso inmediato posterior, una vez que queda firme, es decir, que ninguna de las partes apeló, se llama autos para sentencia, que ahora después vamos a ver qué es. En el ordinario, lo que dice el código es que se corre un traslado por su orden. Honestamente no sé traslado para qué, porque en realidad no hay nada que decir, pero bueno, si fuera un proceso ordinario, una vez que queda firme esta declaración de puro derecho, es decir, que las partes no apelaron, o que habiendo apelado, la Cámara resolvió mantener la decisión del juez de declarar la cuestión de puro derecho, se corre un traslado por su orden, dice el código, y luego sí se dicta el auto para sentencia. Si fuera un sumario sumarísimo, este traslado por su orden no opera, directamente se llama auto para sentencia. ¿Qué dice el programa? Hechos nuevos y nuevos hechos. Esto parece, este versito, parece a propósito, porque si se fijan, los hechos nuevos están en el artículo 363 del Código Procesal, y los nuevos hechos están en el 333. Parece hecho a propósito para que se confundan todos, es increíble. Pues parece un juego de palabras y encima solamente difiere un número en el medio. ¿Qué son los hechos nuevos? A ver si alguno lo sabe. Aparecen luego la demanda y la contestación. O, ese es uno de los Que supuestos. no pudieron producirse al momento de la interposición de la demanda o de la apertura a prueba. O si eran Bien. testigos, no era conocido.
Exactamente. Bien, Martín, bien, Julieta. ¿Qué son los hechos nuevos? Los hechos nuevos son aquellos hechos, valga la redundancia, que guardan relación con el litigio. Por ejemplo, si era el accidente de tránsito que duró por mal profesor, no es un hecho nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el proceso que estamos debatiendo, el accidente de tránsito. Bien, entonces, ¿qué es un hecho nuevo? Un hecho que guardando relación con los debatidos en autos, ocurre con posterioridad, como bien decía Martín, a la contestación de la demanda o a la contestación de la reconvención, o bien que ocurre con anterioridad, pero las partes no lo conocían. ¿Bien? Entonces, hechos nuevos pueden ser de dos tipos. Hechos que siempre tienen que tener relación con lo debatido en autos, ¿no? No hechos que no sean conducentes a la resolución del litigio. Entonces, hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la contestación de la demanda o de la reconvención, o que hayan ocurrido con anterioridad, como bien decía Julieta, pero que las partes hayan tomado conocimiento de ellos luego de la contestación de la demanda o de la reconvención. ¿Bien? ¿Hasta cuándo, hasta qué oportunidad se puede alegar un hecho nuevo? Un plazo de 5 días. ¿5 días de qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que queda firme la apertura a prueba. Bien, hasta dentro de los 5 días de notificado el auto de apertura a prueba. De notificado el auto de apertura a prueba, dice el código arriba. Bien, entonces los hechos nuevos pueden ser alegados hasta dentro de los 5 días de notificado el auto de apertura a prueba. En Nación es hasta dentro de los 5 días de notificada la fijación de la audiencia preliminar del artículo 360. ¿Bien? Entonces, hechos nuevos, ya dijimos los dos supuestos. Ocurrió con posterioridad a la contestación de la demanda de la reconvención, ocurrió con anterioridad, pero que yo tomo conocimiento con posterioridad a la contestación de la demanda de la reconvención. ¿Hasta cuándo se puede leer un hecho nuevo? Hasta dentro de los 5 días de notificada la apertura a prueba, si es el ordenamiento provincial, hasta 5 días de notificada la fijación de la audiencia preliminar del artículo 360, si es el ordenamiento procesal nacional. ¿Qué pasa con este hecho nuevo? Una vez alegado, se sustancia por 5 días, por Ministerio de Ley, con la contraria, quien podrá ofrecer pruebas para contrarrestar ese hecho nuevo, o decir, no, mire, en realidad ya lo conocía, o este tema de que duró por mal profesor no tiene nada que ver con el accidente de tránsito. Bien, una vez sustanciado, el juez resuelve. Bien, ¿qué pasa? Si admite el hecho nuevo, si lo admite, esa resolución es inapelable. La admisión del hecho nuevo es inapelable. Bien, como contrapartida, si el juez desestima este hecho nuevo, sí va a ser apelable, se puede apelar, pero lo que se concede es con efecto diferido. Vieron que yo recién les decía, esto no me quiero meter mucho porque es de la unidad número 10, pero vieron que yo recién les decía que cuando se apela la resolución que declara la cuestión como de puro derecho, el efecto con el que se concede la apelación es suspensivo. ¿Qué quiere decir suspensivo? Que tienen que resolverse inmediatamente. El proceso no sigue hasta tanto no se resuelva esto. En el caso de la denegatoria de un hecho nuevo, se concede apelación pero con efecto diferido. ¿Qué quiere decir diferido? Que este recurso de apelación se va a tratar una vez que se apele la sentencia definitiva. ¿Bien? Son supuestos específicos en forma taxativa, lo vamos a ver en la unidad número 10, conmigo, con quien le toque darlo, pero sepan esto. La resolución que deniega un hecho nuevo es apelable, sí, pero la apelación se concede con efecto diferido. ¿Qué quiere decir que se conceda con efecto diferido? Que el tratamiento de este recurso de apelación se posterga para otro momento procesal, que es cuando se apele la sentencia definitiva. ¿Estamos? Reitero entonces, si se admite el hecho nuevo, es inapelable. Si se lo desestima, es apelable con efecto diferido. El recurso de apelación se va a tratar una vez que se apele la sentencia. Estaremos obligados a apelar la sentencia al solo efecto de sostener este recurso de apelación, es decir, que se trate la apelación considerada con efecto diferido, de rechazo de hecho nuevo. ¿Estamos? ¿Seguro? Genial. La prueba sobre los hechos nuevos, tanto de quien los alega como de quien le contesta, se ofrece en el mismo escrito. Yo alego un hecho nuevo y tengo que ofrecer la prueba que sustente ese hecho nuevo. Yo contesto sobre un hecho nuevo alegado por la contraria, el ofrecimiento de prueba en el mismo escrito. ¿Bien? Como contrapartida, ¿qué son los nuevos hechos? Los nuevos hechos, a ver si alguno lo sabe. ¿Son los que introduce el demandado solamente? ¿Por qué el actor no? El demandado puede ser. ¿Y el actor no? Cuando contesta la reconvención, por ejemplo. Muy bien, Gonzalo, y muy bien, Maya.
¿Qué son los hechos nuevos? Vimos que dijimos que los nuevos hechos, perdón, vimos que los hechos nuevos dijimos que son los que ocurrían con posterioridad llegan a conocimiento. Bueno, los nuevos hechos, artículo 333 del Código Procesal, son los que se introducen cuando el demandado contesta la demanda o cuando el autor contesta la reconvención. Bien, cuando alegan hechos en la contestación de la demanda o en la contestación de la reconvención que no habían sido incluidos en la demanda o en la reconvención, eso se llaman nuevos hechos. ¿Se entiende? Entonces, reitero. ¿Qué son los nuevos hechos? Artículo 333. Son aquellos que se introducen con la contestación de la demanda o contestación de la reconvención. De manera que tanto demandado como actor pueden introducir nuevos hechos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si estos nuevos hechos fueron introducidos en un sumario, un sumarísimo, la prueba para confrontar esos nuevos hechos se debe ofrecer en el mismo escrito de contestación del nuevo hecho. Si fuera un ordinario, si hay documental para contrarrestar este nuevo hecho, conjuntamente con el escrito de contestación del nuevo hecho. Si fueran otras pruebas, se difiere para el momento procesal oportuno en el ordinario, que es dentro del plazo notificado de la autoapertura prueba. ¿Bien? Define la autoapertura prueba, perdón. Entonces, reitero, sepan diferenciar hecho nuevo, artículo 363, nuevo hecho 333. Hecho nuevo es ocurrido con posterioridad o que yo tomo conocimiento con posterioridad de la contestación de la demanda o contestación de la reconvención. Nuevo hecho es cuando se introduce alguna alegación que no había estado en la demanda y la introduce el demandado a contestar la demanda, o alguna alegación sobre algún hecho, que el demandado plasmó en la reconvención y al contestar la reconvención el actor incorpora un hecho distinto del que estaba en la reconvención, eso se llama nuevo hecho. ¿Bien? Recuerden esa diferencia entonces. Hecho nuevo ocurrió con posterioridad o que toma conocimiento con posterioridad de la contestación de la demanda o la contestación de la reconvención. Nuevo hecho son aquellos que se introducen al contestar la demanda o al contestar la reconvención. Se corre un traslado por 5 días. Si es un ordinario, hay que acompañar la documental al contestar ese traslado y el restante plazo ofrecerá en el momento procesal oportuno. Si es un sumario sumarísimo, todo en el mismo escrito de contestación de ese traslado del nuevo hecho. ¿Bien? ¿Estamos? Sepan diferenciarlo, esa también suele ser pregunta de examen, diferencia entre hecho nuevo y nuevo hecho. Sepan esos dos artículos. ¿Hasta cuándo se pueden alegar los hechos nuevos? Hasta 5 días de notificar la autoapertura a prueba, máximo. Igual, traten de hacerme las preguntas de forma oral porque el chat lo tengo cerrado. Ahí solo vi porque justo miré para abajo. Pero las preguntas no lo estoy mirando, o mejor lo vamos a abrir así, por las dudas. Igual si ven que sigo, me frenan y listo. Reiterando lo que me preguntó Máximo, el hecho nuevo se puede alegar hasta dentro de los 5 días que notificaba la autoapertura a prueba. El nuevo hecho, obviamente, se alega con la contestación de la demanda o la contestación de la reconvención. Eso es lógico, ¿no? A ver, ¿qué más? Ofrecimiento de la prueba, ya lo vamos a decir por 15ª vez, yo estoy siguiendo el orden del programa, sepan que sumario y sumarísimo, la documental se adjunta con los escritos postulatorios y el resto de las pruebas también se ofrecen ahí. En el ordinario, la documental se adjunta con los escritos postulatorios, demanda o contestación, y los restantes medios probatorios se ofrecen en el momento procesal oportuno, que ya lo dijimos. El código también habla de admisibilidad, pertinencia y atendibilidad. ¿Qué es esto? Acá tienen que tener en cuenta el artículo 362 del Código Procesal, que son 3 o 4 renglones nada más. Cuando se habla de admisibilidad de una prueba, cuando se habla de admisibilidad hay que diferenciarlo en 3 cuestiones. En torno al medio probatorio, al tiempo, es decir, la oportunidad para ofrecerlo, y a la forma. A ver, una prueba es admisible en cuanto al medio, cuando ese medio probatorio está permitido para probar los hechos alegados. Como contrapartida, ¿cuándo sería inadmisible un medio probatorio? Por ejemplo, si yo ofrezco prueba testimonial a mi papá. El artículo 425, que van a ver que son los testigos excluidos, prohíbe la posibilidad de ofrecer como testigos a los consanguíneos o afines en línea directa y al cónyuge. ¿Bien? Salvo cuestión de familia. La cuestión de familia se admite, que esto creo que lo dan también y suele ser pregunta de examen. Pero en principio, ¿cuándo un medio probatorio sería inadmisible? Cuando está vedado por el código. Por ejemplo, en caso de testigos, los excluidos por el artículo 425, mi papá, en un accidente de tránsito. ¿Bien? Admisibilidad. Puede ser también, sí, puede ser también cuando quiero presentar una carta que no está dirigida a mí, porque estaría violando correspondencia ajena. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Muy bien. 19, claro. ¿No? Ay, ahora se me pasa. Lo 19 es autodeterminación. No me acuerdo si está en el 19 también.
Pero sí, ese es un buen ejemplo, Natalia, muy buen ejemplo. ¿Cuándo se habla de admisibilidad en torno al tiempo? ¿Cuándo un medio probatorio es admisible en torno al tiempo? Cuando es ofrecido en forma temporánea, es decir, en el momento que corresponde. Como contrapartida, ¿cuándo sería inadmisible? Cuando yo ofrezco prueba documental en la mitad del proceso. ¿Cuándo tenía que haberlo ofrecido? Y al demandar o al contestar la demanda. Eso se habla de admisibilidad en torno al tiempo, en torno a la oportunidad en la cual yo tengo que ofrecer ese medio. Y admisibilidad en cuanto a la forma, refiere al modo en el cual se debe llevar a cabo una prueba determinada. Por ejemplo, la prueba pericial, además de ofrecer un perito en medicina traumatológica, por ejemplo, ustedes tienen que ofrecer el perito y detallar los puntos de pericia. Si solamente pidieran la desinsaculación de un perito traumatólogo y no ofrecieran puntos de pericia, esa prueba es inadmisible en cuanto a la forma. ¿Por qué? Porque no cumple con la forma prevista por la ley, que es solicitar la especialidad y determinar los puntos de pericia. ¿Bien? Entonces, admisibilidad refiere a medio probatorio que sea permitido para probar los hechos alegados, en torno al tiempo que sea ofrecido en forma oportuna y en torno a la forma que sea ofrecido de la forma prevista por la ley para la producción de ese medio probatorio. Eso es lo que se llama la admisibilidad. Todo esto no se pregunta, pero es para que lo sepan. Cuando se habla de pertinencia, cuando los medios probatorios son pertinentes, y acá es sí, el 362, un medio probatorio es pertinente cuando es idóneo para corroborar un hecho alegado. Por ejemplo, si es un tema de una construcción de un edificio, una pericial en la arquitectura o en ingeniería civil es pertinente, es un medio pertinente. Si yo ofrezco un perito psicólogo, salvo que diga un daño psicológico porque no me entrego el departamento en plazo, es un medio impertinente. ¿Por qué? Porque esa producción de esa prueba psicológica, así bien digo, no va a permitir acreditar los hechos alegados, lo que yo quiero probar, que es la mala construcción de un edificio, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, un medio va a ser pertinente, un medio probatorio es pertinente cuando es idóneo, la producción de ese medio es idónea para probar los hechos alegados en mi escrito postulatorio, demanda o contestación. Si se hubiera ofrecido algún medio que es impertinente, que pueda ser dilatorio, yo ofrezco una prueba psicológica para que tarde un montón, o superfluo, que decir que no me va a traer nada al proceso, o inconducente, el juez directamente no ordena su producción. Eso es lo que le decía, eso es lo que dice el artículo 362 del Código Procesal. Si el juez considera que un medio es impertinente, es decir, que es meramente dilatorio, superfluo o inconducente, ¿qué quiere decir? Que su producción no va a permitir arrojar luz sobre los hechos controvertidos. Sí, 362, Aldana. Creo que sí, 362, si mal no recuerdo, tiene que ser ese. Va a denegar la producción. ¿Bien? ¿Y cuándo se habla de atendibilidad? Cuando se habla de atendibilidad es a lo que hace a la eficacia de una prueba. Esto recién se hace al momento de dictar sentencia. Un medio probatorio va a ser atendible o no cuando el juez lo valore, al momento de sentenciar, lo valore para dictar su decisión. Nosotros podemos ofrecer pruebas, el juez ordenará la producción de todas, pero no tiene que sí o sí atenerse al resultado de todas las pruebas producidas. ¿Bien? Él va a descartar las que no le permitan dilucidar los hechos litigiosos. ¿Bien? Entonces una prueba va a ser atendible cuando el juez la valore y la considere para el pronunciamiento definitivo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Admisibilidad, pertinencia, atendibilidad, es sencillo, no reviste complejidades. ¿Qué más? Dice, acá viene caducidad y negligencia. Voy a seguir con lo otro, voy a terminar y después voy a volver a esto. En el orden cronológico del expediente debería explicar ahora qué es caducidad y qué es negligencia. Como es lo más complejo de la clase de hoy, lo que más me interesa lo voy a dar al final. ¿Bien? Pero sepan que tanto la caducidad como la negligencia son las formas de hacer perder a la contraria la posibilidad de producir medio probatorio ofrecido. ¿Bien? Ahora después vamos a hablar sobre esto. El último punto del punto número cuarto, habla de inapelabilidad. Esto es el artículo 377 del Código Procesal. Acá hay una diferencia. ¿Qué pasa? En el ordenamiento nacional se habla de inapelabilidad. Y en el Código Procesal de la provincia habla de irrecurribilidad. ¿A qué alude esto? Todas las medidas que toma un juez en torno a producción, es decir, produzcan tal prueba o no produzcan tal prueba. Denegación, no te dejo producir tu prueba. Y sustanciación de medios probatorios, producción, denegación y sustanciación de medios probatorios, las resoluciones que adopte el juez en torno a estas tres cuestiones son, según el Código de Nación, inapelables. Es decir, las partes no pueden apelar lo que decía el juez en torno a estas tres cuestiones. El Código de Provincia dice irrecurribles. Si ustedes interpretan esto literalmente,
deberían decir no admite recurso alguno, porque dice irrecurribles. Bueno, jurisprudencialmente se admite la revocatoria, es decir, se ha asimilado a nación. Lo único que no pueden hacer es apelar. No se pueden apelar las medidas de producción, denegación y sustanciación de medios probatorios, pero sí podría interponer revocatoria. Bien, se ha hecho una interpretación laxa de lo que dice el 377, equiparándolo a nación, que solamente habla de inapelabilidad. Bien, entonces, el punto del programa que dice inapelabilidad, esto está en el artículo 377. ¿Qué quiere decir? Todas las medidas que adopte el juez en torno a producción, denegación y sustanciación de medios probatorios es inapelable. En el Código Procesal de la Nación dice inapelable en esos términos. El de provincia dice irrecurrible, pero jurisprudencialmente se admite la revocatoria. Lo que no se admite es la apelación. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si a mí me denegaran la producción de un medio probatorio, o me admitieran la producción, pero después hubiese sido declarada la prueba caduca o negligente en la producción, si el proceso fuera sumarísimo, estoy frito, no voy a poder hacer nada. Si el proceso fuera sumario u ordinario, yo voy a tener una oportunidad posterior, que está prevista, lo van a ver en la unidad número 10, de recurso de apelación, que es la oportunidad prevista en el artículo 255, inciso segundo, si mal no recuerdo, que es la posibilidad de replantear pruebas en cámara. ¿Bien? Entonces, reitero, si el juez me hubiese denegado la producción de un medio probatorio, o le hubiese admitido la producción, pero luego me hubiese declarado caduca la prueba, o me hubiese declarado negligente en la producción de la prueba, que ya vamos a ver qué es, yo no puedo apelar esa decisión. ¿Bien? Lo que sí puedo hacer, en caso de que sea un proceso ordinario o sumario, es pedir en cámara, una vez que el expediente esté en cámara por la apelación de la sentencia definitiva de ordinario, sumario, reitero, poder pedir el replanteo de esa prueba. ¿Bien? Se llama replanteo de prueba. Si es un sumarísimo no se puede. ¿Bien? ¿Cómo opera el replanteo? Lo primero que tengo que hacer es demostrar que yo había ofrecido ese medio probatorio en primera instancia. Había ofrecido la prueba pericial. ¿Bien? Después demostrar que lo que había resuelto el juez, por ejemplo, no dejarme producirla por decir que era inconducente, o dejarme producirla y declararme la caducidad, y en realidad estaba mal declarar la caducidad, o yo estaba mal declarado negligente, demostrar en qué falló el juez y por qué es necesaria la producción de ese medio probatorio. Entonces, reitero, ¿qué es lo que va a tener que hacer la parte una vez que replantee la prueba en cámara? El plazo es 5 días de notificado de lo que se llama providencia de autos, que se notifica por cédula, esto es todo unidad número 10, es para que lo sepan, dentro del plazo de 5 días va a tener que pedir el replanteo de esas pruebas. Que yo fui denegada la producción, o que me admitió la producción, pero que luego fui declarado caduco o negligente. Va a tener que pedir el replanteo, demostrando que la decisión del juez fue desacertada, del juez de primera instancia, y demostrando también por qué es necesario contar con la producción de ese medio probatorio. Bien, no los quiero confundir, pero el plazo para hacer el replanteo es de 5 días. 5 días. Si es, no me quiero ir mucho, si es un proceso ordinario, el plazo para ordinario y para sumario es 5 días. Pero para expresar agravios, que es para fundar la apelación de la sentencia, ustedes en el ordinario van a tener, esto es de unidad número 10, no lo tengan para este examen, pero sépanlo. El plazo para fundar la apelación contra la sentencia es de 10 días, pero el replanteo de prueba lo tienen que ofrecer entre los primeros 5. ¿Pueden hacer las dos cosas juntas? Si quieren sí, pero tienen que ser entre los 5 días. En el sumario es más sencillo no errarle, porque tanto el plazo para pedir el replanteo de prueba como el plazo para expresar agravios, es decir, para fundar la apelación contra la sentencia, es de 5 días. Bien, entonces reitero, el replanteo de prueba en cámara se hace dentro de los primeros 5 días, entre los 5 días de notificada la providencia de autos, notificada por cédula en cámara, que ya van a ver qué es. Si se pueden presentar la fundamentación del recurso de apelación y el replanteo de prueba en forma conjunta, sí, no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagan en el plazo de 5 días. Que en el sumario es fácil porque el plazo es igual, pero en el ordinario tienen que tener cuidado porque el plazo para fundar el recurso es de 10 y el plazo para replantear pruebas es de 5. Bien, esto para que lo sepan nada más. Entonces, volvemos. Cuando habla del programa de inapelabilidad, artículo 377, las medidas de producción, denegación y sustanciación de medios probatorios son inapelables. Sin perjuicio que el Código de Provincia diga irrecurribles, jurisprudencialmente se entiende que revocatoria se admite. Lo que no se admite es apelación. ¿Bien? ¿Qué pasa con estas cuestiones? Si el juez las sostiene, es decir, si no me permite producir medio probatorio o me declaró negligente o caduca una prueba, si es un proceso sumarísimo, ya no la podré producir. Si es un proceso ordinario o sumario, tendré la posibilidad de efectuar el replanteo de esa prueba en cámara. ¿Cuándo? En la oportunidad de que el expediente se encuentre en cámara cuando se apele la sentencia definitiva. Artículo 255 son las facultades que tiene el apelante en la alzada. Artículo 255 ya lo vamos a ver
cuando veamos la unidad número 10, pero está en el programa y para que lo sepan. ¿Seguimos? Genial, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bastante bien. Bueno, teníamos apertura a prueba, teníamos provimiento de prueba que, recuerden la primera clase que tuvimos, el provimiento de las pruebas se hace en el marco de la audiencia preliminar. Una vez que lo logramos conciliar, el juez va a empezar a proveer, los medios probatorios. Teníamos que producirlos dentro de los 90 días entre la preliminar y la vista de causa, salvo confesional o absolución de imposiciones, testimonial y pedido de explicaciones a los peritos que se desarrollaban en la segunda de las audiencias, que era la vista de causa, que era videograbada. Bien. Culminado esto, el paso posterior, procesal posterior, está en el artículo 480 del Código Procesal, que es el dictado por parte del secretario del juzgado de lo que se llama certificado de vencimiento del término probatorio. ¿Alguno sabe qué es el certificado de vencimiento del término probatorio y su resultado? Se Bueno, yo se los digo. certifica que cerró el plazo para prueba y se establece las pruebas que fueron declaradas negligentes, que se hayan producido. Bien, perfecto, bien, está muy bien, Gonzalo. ¿Qué es lo que hace el secretario? Una vez que se cierra, dice, certifico, señor juez, que ha vencido el plazo fijado fojas tanto, o en la audiencia preliminar fojas tanto, el plazo probatorio se encuentra vencido. Con el siguiente resultado. ¿Qué hace acto seguido? Pone parte actora. Todos los medios probatorios que fueron ofrecidos y que el juez ordenó la producción va a poner documental, 2 puntos, agregada en autos. Testimonial, producida en la vista de causa. Pericial, declarado negligente con fecha tanto. Testimonial de reconocimiento, se declaró la caducidad, etc. Hace un raconto de todas las pruebas que fue ordenado su producción, cuáles fueron producidas, cuáles fueron declaradas negligentes, cuáles fueron declaradas caducas y cuáles se encuentran pendientes todavía de producción. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede luego de la audiencia de vista de causa? Se cierra el término probatorio, se dicta el certificado de vencimiento del término probatorio y el resultado, diciendo qué pruebas se produjeron, qué pruebas están pendientes, qué pruebas fueron declaradas negligentes o caducas. Si no hubiera ninguna prueba pendiente, vamos a ver lo que sucede. Si hubiera todavía pruebas pendientes, habrá que ver si opera la negligencia o la caducidad, que ya vamos a ver qué son cada una de ellas. ¿Bien? Pero supongamos que no hay pruebas pendientes. Está todo producido, ya está listo, producido o declarado negligente, como bien decía Gonzalo, o caduca, que es la otra forma de perder la posibilidad de producir un medio probatorio. Si ya estuviera todo listo, el paso inmediato posterior en un proceso sumario y en un proceso sumarísimo es lo que se llama llamado de autos para sentencia. ¿Bien? Que ahora les voy a explicar qué es. Y si fuera un proceso ordinario, lo que se hace es poner los autos para alegar de bien probado. El alegato, la posibilidad de alegar, que ahora les voy a decir qué es, solamente procede en el proceso ordinario. No está fijado ni para sumario ni para sumarísimo. Pregunta de examen. El alegato, la posibilidad de alegar de bien probado, únicamente procede si es un proceso de conocimiento ordinario. Bien, entonces, si es un proceso de conocimiento ordinario... ¿Puede repetir lo último porque no lo llegué a entender? Sí. Se produjeron las pruebas, tenemos el certificado. Bueno, si era un proceso ordinario, se agregan los cuadernos de prueba. Ustedes saben que con el proceso ordinario se forman cuadernos de prueba de cada una de las partes, y ahí se proveen cada una de las pruebas y se agregan al momento de terminar el término probatorio. En el sumario y el sumarísimo se hace todo en el mismo proceso principal. Es una cuestión nada más que de funcional. De hecho, muchas veces se conviene con las partes por un contrato procesal, como les decía en la primera clase, de no formar cuaderno de pruebas, directamente que todas las pruebas se produzcan en el proceso principal, que es a lo que va a ir para adelante, porque yo creo que el cuaderno de pruebas en cualquier momento se va a suprimir. Entonces, finalizado el término probatorio, el secretario hace el certificado, y si no existe ninguna prueba pendiente de producción, acá hay que diferenciar. Si es un sumario o un sumarísimo, se llaman autos para sentencia, que ahora vamos a ver qué es. Si fuera un proceso ordinario, grábenselo, lo que se hace es, se ponen los autos, es decir, se pone el expediente a disposición para que las partes aleguen, presenten los alegatos. ¿Sobre qué se presenta el alegato? Es sobre las pruebas producidas. Bien, ¿qué es el alegato en sí? Que recuerden, solo procede, grábenselo, en procesos ordinarios. No se puede presentar alegato ni en sumario ni en sumarísimo. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que es el alegato? Es un escrito en el cual las partes, cada una de las partes, argumenta por qué las pruebas que produjo sustentan lo que había alegado en la demanda o en la contestación.
Bien, es más o menos común que esto, no lo digan así en el examen, pero es para que sepan, es un escrito para tratar de convencer al juez de persuadirlo que las pruebas que ustedes produjeron arrojan el resultado que ustedes dijeron al demandar o al contestar la demanda. ¿Bien? Entonces, ¿es obligatorio? No. Puede o no ser presentado. No es obligatorio presentar el alegato. ¿Para qué sirve? Para hacerle ver al juez, apa, es verdad lo que dice el grupo, la testimonial esta dijo esto. Es más que nada para intentar persuadir al juez de que tiene razón. Alegar que yo probé bien lo que había dicho en mi demanda o en mi contestación. ¿Bien? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio presentarlo. ¿Cómo es la operatoria de los alegatos? Es un plazo común. ¿Qué quiere decir? Que corre, el plazo para alegar corre en forma conjunta para ambas partes. Pero acá suelen mezclarse. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la operatoria práctica? Bueno, se dispone poner los autos para alegar, se edita un proveído. Ese proveído se notifica por nota a las partes. Ahora, ¿cómo es? Porque las partes tienen derecho a retirar el expediente para mirarlo bien y para después presentar su alegato. ¿Cómo es el orden para el retiro del expediente? Todo esto obviamente está operando porque todavía contamos con expediente de papel. En un par de años, cuando todo sea electrónico, esto que les estoy diciendo ahora va a caer en desuso porque no hay que retirar nada del juzgado. Pero bueno, como hasta ahora los expedientes son casi todos papel, o a lo sumo mixtos, electrónicos hay, bueno, algunos hay, ya hay con bastante tramitación puramente electrónico, pero ¿cómo hace? Bueno, se establece un orden. Primero lo puede retirar Gonzalo, segundo lo puede retirar Cristina, tercero lo puede retirar Andrea. ¿Cómo es el orden? Primero actor, si son varios actores, hay que ver si es un litisconsorcio necesario, si no, no, va primero todos los actores, después todos los demandados. ¿Bien? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo que se otorga a cada parte para llevarse el expediente? 6 días. A ver, entonces. Se ponen los autos para alegar. Dentro de los primeros 6 días se lo lleva la parte actora. Los segundos 6 días se lo lleva la parte demandada. ¿Bien? Pero ojo con la presentación del alegato. Porque yo les dije que era un plazo común. ¿Bien? Entonces. El actor se lo llevó el día 1. ¿Cuándo tiene que traer el alegato? Pregunta de examen. Dentro de los 12 días. Bien, Gonzalo, excelente, excelente. La mayoría contesta dentro de los 6 días. ¿Por qué? Porque le entregaron un plazo de 6 días para llevarse el expediente. No, es un plazo común. Si hay un actor y un demandado, se lo lleva 6 días el actor y 6 días el demandado. El plazo para presentar el alegato, que es común, son 12 días. Ahora sí es cierto que va a dar una desventaja para el demandado. ¿Por qué? Porque el actor se lo llevó primero, lo miró bien y tiene 6 días más para presentar el alegato. En cambio, el demandado que se lo lleva segundo, una vez que se venzan los 6 días, lo tiene que haber presentado porque si no precluye la posibilidad. ¿Se entiende? Entonces, el plazo es común. Es común. Si son solamente 2 partes, 6 días, es de 12 días. Si hubiera 3 partes, sería de 18 días. Pero no es que está obligado a cada parte cuando se lo lleva a entregarlo dentro de los 6 días, que hago el gesto para que se entienda, dentro de los 6 días que retire el expediente. Si el actor va a tener 12 días o 18, de acuerdo a la cantidad de partes que haya. ¿Se entiende? Entonces, el plazo es común. De todas las partes que hay, tienen 6 días cada uno. Se suman todos esos 6 días y ese es el plazo para presentar el alegato. Ahora, para retirar el expediente, se establece un orden. Primero 6 días lo lleva el actor, segundo es el demandado, tercero la cita en garantía si tiene asegurado un accidente de tránsito. ¿Bien? Pero el plazo para presentar el alegato es común. De manera que si les preguntan, ¿cuándo tiene que presentar el alegato el actor? ¿Hasta cuándo puede? Si hay un actor y un demandado, 12 días, como excelentemente bien dijo Gonzalo recién. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa si la pícara de Gabriela Guerrero, que era actora, se lleva el expediente, tenía 6 días, y no lo devuelve? ¿Por qué? Porque hace sonrisa y parece muy buena, pero no es tan macanuda, y le quiere hacer perder días a Gonzalo para que pueda, a Facundo, se pierde el derecho de alegar. Excelente, Cristina, excelente. Si la parte que retiró el expediente no lo devuelve dentro de ese plazo de 6 días que tiene, pierde la posibilidad de alegar. Obviamente, se va a suspender el plazo para la parte que debía retirar con posterioridad. Es decir, si eran 6 días y Gabriela, que era la actora, no lo entregó, y van 8 días, no se le computan esos 2 días que siguen a Gonzalo o a Facundo, quien sea que la tenga que retirar. Se le suspende el plazo y una vez que se pueda hacer el expediente, a partir de ahí le va a correr su plazo de 6 días, ¿bien? Para mirar el expediente y luego para presentar el alegato. Excelente, Cristina, ¿eh? Entonces, la no devolución del expediente en papel, porque estamos hablando de papel, en el plazo de 6 días que tenía desde que lo retiró, lo que le hace es perder la posibilidad de presentar el alegato. Y a su vez, le suspende el plazo a quien sigue para retirar su expediente. Para retirar, perdón, el expediente y presentarlo. Bueno, ¿seguimos? Genial. Doctor, una consulta. Cuando Sí, hace Gabriela. mención de la preclusión, o sea, que precluye el plazo, ¿a qué se refiere con respecto de... o sea, ¿a quién afectaría? Porque
si bien yo no presento en fecha, digamos, para que la otra parte pueda hacer el alegato, yo pierdo. Pero cuando usted habla de que precluye el plazo, ¿a qué se refiere cuando precluye? ¿A los dos? No, ¿Caso o al último? ¿O a quién? no, es así. Se establece un orden para retirar el expediente, ¿no? El plazo para alegar es común. Si hay 3 partes es de 18 días, porque son 6 días por parte. El plazo para alegar es común. Vamos a poner con un actor y un demandado, son 12 días. ¿Bien? El actor va a retirar primero el expediente dentro de los 6 días. Luego lo tendrá que restituir en secretaría y el demandado tendrá 6 días para retirarlo. ¿Bien? El plazo para alegar para las 2 partes es común de 12 días. Ahora, ¿qué pasa? Si el actor se queda con el expediente más de los 6 días que tenía, el plazo va a perder la posibilidad de alegar. Bien, va a perder la posibilidad de alegar. Si alguna de las 2 partes no lo presenta dentro del plazo de 10 días, ahí precluye la posibilidad, quiere decir, pierde la posibilidad de alegar luego. Es decir, el actor se llevó el expediente, lo devolvió al día 5º, bien, se lo lleva el demandado por 6 días. Una vez que lo restituye y vence en ese plazo, si yo vengo al día 20 y presento mi alegato, no me lo van a permitir admitir. ¿Por qué? Porque precluyó, perdí la posibilidad de alegar. ¿Es obligatorio alegar? No. ¿Para qué lo hacen las partes? Justamente para intentar persuadir al juez de que probaron bien, de que ustedes habían alegado esto en la demanda o en la constatación de la demanda, ofrecieron estos medios probatorios, y estos medios probatorios que yo ofrecí, que el juez me permitió producir, corroboran que yo tenía razón. Entonces, fíjese, yo alegué esto, esto y esto. Con esta prueba, con esta prueba, con esta prueba, yo pruebo, acredito mejor, para no decir la misma palabra, que tenía razón en esto, esto y esto. Bien, para eso consiste el alegato. Alegar de bien probado, de que yo probé correctamente los hechos vertidos en la demanda o en la contestación de la demanda. Bien, recuerden, el plazo es común. ¿Cuándo hay que presentar el alegato? En ese plazo común. No necesariamente dentro de los 6 días que yo retiré el expediente. Es plazo común. Ahora, si es el demandado, indefectiblemente sí lo va a tener que presentar dentro de los 6 días que tenía él que lo retiró en segundo término. Pero no necesariamente el actor, porque el actor lo retira primero, pero no es que lo tiene que devolver junto con el alegato. Tendrá los otros 6 días mientras la otra parte lo retiró de secretaría. ¿Bien? Doctor, una Bueno. consulta. Sí, Nazaret. Actualmente con los expedientes digitales, bueno, ya no necesita ser retirado el expediente, de modo tal que el abogado del demandado podría hacer la consulta electrónicamente, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que esperar los 6 días que le corresponden al actor, o podría eventualmente presentar el alegato dentro de los primeros 6 días. Sí. Mira, la verdad, eso no está legislado porque el Código Procesal solamente trataba el expediente de papel. Entonces, el tema del retiro del expediente se habla porque únicamente sale de formato papel. Si vos me preguntás, no, hasta ahora no lo he visto, pero si vos me preguntás cómo operaría mi expediente completamente digital, yo creo que lo que tienen que hacer es poner los autos para alegar y fijar un plazo de 6 días y nada más. Común para todos. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a retirar nada. Entonces, no hay que poner 6 días primero para el actor, 6 días para el demandado, porque nadie va a tener que venir a secretaría. Entonces, el plazo para alegar será de 6 días desde que se notifica por nota que el expediente queda en esas condiciones. Esto es sentido común. La verdad que no lo vi. ¿Por qué? Porque el código no lo prevé, porque está legislado para un expediente íntegramente papel. Entonces, obviamente no prevé esta situación. Pero ¿qué es lo que entiendo yo y que es básicamente porque no veo otra manera? No se va a fijar, primero lo retira el actor, después lo retira el demandado, sino que van a fijar un plazo común para que las partes, si así lo desean, aleguen. Recuerden, esto únicamente aplica, el alegato, la posibilidad de alegar, únicamente aplica en casos de procesos ordinarios. No se puede alegar ni en sumario ni en sumarísimo. ¿Bien? Bueno, voy a apurarme un cachito porque me queda 25 minutos y quiero hablar del tema de caducidad y negligencia. Bueno, sumario, sumarísimo, dijimos, una vez que está el certificado y no hay pruebas pendientes, se llaman autos para sentencia. Ordinario, se ponen los autos para alegar y una vez finalizada esta etapa, también se llaman autos para sentencia. ¿Qué es el llamamiento a autos para sentencia? Es una providencia que dicta el juez de oficio o a pedido de parte, en la cual lo que dice es 2 renglones. Atento el estado de las presentes actuaciones, pasen a dictar sentencia. O se llaman autos para sentencia. ¿Qué quiere decir? Lo que les informa el juez a las partes es que el expediente ha quedado en condiciones de dictar el pronunciamiento definitivo, que es la sentencia. Ese proveído, el llamado autos para sentencia, se notifica por Ministerio de Ley. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tiene el llamado autos para sentencia? A partir de ahí, a partir de que queda firme autos para sentencia, precluye la posibilidad de acompañar pruebas que estaban pendientes,
de realizar actos instructorios. Lo que sí pueden hacer es alegar algún hecho extintivo o modificativo de la resolución del litigio, perdón. Por ejemplo, si me descubrieron una fractura nueva o que ya se salió una fractura y yo quiero dar por extinguido el litigio, hechos modificativos, constitutivos, extintivos se pueden alegar. Si no, en principio ya se precluye, ya se cerró la discusión, por decirlo de una forma que se entienda bien. No se pueden alegar ni actos introductorios, no se pueden alegar pruebas que estaban pendientes y que yo no había producido. Se cierra toda la discusión, purga todo el auto para sentencia. ¿Qué podrá suceder? Perdón, ¿qué más sucede? ¿Qué otro efecto tiene? Se cierra, ustedes saben que cuando se interpone la demanda, para el actor rige la carga de instar el proceso, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia. Bueno, a partir del llamado auto para sentencia, esa carga no opera más. Ya no se puede decretar la caducidad de instancia. ¿Por qué? Porque ahora ya está en cabeza del juez impulsar lo que es dictar el pronunciamiento definitivo. Entonces, cesa la carga impulsoria del proceso que tenía la parte actora. No se van a poder alegar nulidades. Una vez firme autos para sentencia, ya no se pueden alegar nulidades, salvo obviamente las que surjan con posterioridad, que va a tener que ser alegado al apelar la sentencia. Y a partir de que queda firme este llamamiento de autos para sentencia, a partir de que queda firme, empieza a correr el plazo que tiene el juez para dictar el pronunciamiento definitivo, que en caso de procesos ordinarios son 40 días, en caso de sumarios son 30, y en caso de sumarísimos son 15 días. Siempre hábiles porque son plazos procesales. ¿De dónde surge esto? El plazo para dictar sentencia en un ordinario está en el artículo 34, el inciso tercero, apartado C. En el sumario es el 494, creo que el primer párrafo, si mal no recuerdo, y en el sumarísimo es el 496, el último inciso que es el sexto. Bien, entonces, una vez que se dicta llamado auto para sentencia y que queda firme, ya se cierra la discusión. No se pueden acompañar pruebas que estaban pendientes, no se pueden hacer actos impulsorios, sí podrían alegar hechos modificativos o extintivos de la obligación. Cesa la carga que tenía el actor de impulsar el proceso, es decir, no va a operar la caducidad de instancia. ¿Por qué? Porque la carga ahora pesa sobre el juez de dictar la sentencia definitiva, no se van a poder alegar nulidades, y empieza a correr el plazo para dictar sentencia, que va a ser, como les decía, si es un proceso ordinario 40 días, si es un sumario 30 días, y si es un sumarísimo 15 días. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, el último punto que prevé la unidad esta, y después vamos a volver a caducidad y negligencia, es lo que llaman medidas para mejor proveer. Ahora están muy de moda las medidas para mejor proveer con el tema de la realidad. ¿Qué son las medidas para mejor proveer? Son aquellas adoptadas por el juez, de oficio, para arribar a la verdad sobre los hechos debatidos en el proceso. ¿Qué es una medida para mejor proveer? Son aquellas disposiciones, medidas, valga la redundancia, adoptadas por un juez para arribar a la verdad sobre los hechos debatidos en un juicio. ¿Cuál es un ejemplo de una medida para mejor proveer? Clásica está en el artículo 36, que prevé las facultades de los jueces, la posibilidad de llamar a los testigos. La del perito es una, ahí va, yo iba a decir primero a los testigos, pero el perito que ya me lo dijo Cristina, es, por ejemplo, llamar a los peritos para que me evacúen algunas dudas que tengo yo, juez. Yo los puedo llamar a los peritos en cualquier momento del proceso para que me evacúen alguna duda que yo tenga. Por más que ya la prueba la hayan producido y por más que ya hayan contestado el pedido de explicaciones. El juez puede. Otra medida para mejor proveer que puede adoptar el juez, no es taxativo esto, cualquiera que se le ocurra, ahora vamos a los límites que tiene. Otra que podría hacer es citar nuevamente un testigo para interrogarlo. A mí me pasó hace poco que tuve proyectado una sentencia definitiva, tenía dudas, suspendí el llamado auto para sentencia, dicté una medida para mejor proveer y lo llamé al testigo y le tomé declaración. ¿Bien? Esa es otra medida, otro ejemplo que se podría adoptar. Ahora, ¿en qué momento se puede dictar las medidas para mejor proveer? Durante todo el proceso. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Antes de llamar auto para sentencia, el juez puede dictar una medida para mejor proveer, tranquilamente. Esa medida para mejor proveer se notifica por Ministerio de Ley. Ahora bien, si el juez dispusiera una en el interín entre el llamado auto para sentencia y la sentencia, el dictado de esa medida para mejor proveer se debe notificar por cédula. Eso está en el artículo 135, inciso cuarto, que es el que prevé las notificaciones por cédula, que dice que todas las resoluciones dictadas entre medio del llamado auto para sentencia y la sentencia se deben notificar por cédula. Bien, entonces, estas medidas para mejor proveer, estas disposiciones que adopta el juez para esclarecer la verdad de los hechos, ¿cuándo las puede adoptar? En cualquier momento del proceso. ¿Bien? Si lo hace antes del llamado auto para sentencia, a las partes se le va a comunicar por Ministerio de Ley, por nota. Si la dispusiera en el interín
entre llamado autos para sentencia y la sentencia se les va a notificar por cédula. ¿Por qué? Porque así prescribe el artículo 135, inciso cuarto del Código Procesal. Bien, ¿qué pueden hacer las partes frente al dictado de una medida para mejor probar del juez? Si es un testigo podrán repreguntar, si es un perito podrán pedirle explicaciones, podrán contrarrestar con pruebas que haya en el proceso. Bien, tienen libertad. Ahora bien, ¿existe algún límite? Acá están las dos teorías, el activismo y la teoría unitaria del derecho procesal, que son los garantistas en torno a la posibilidad o no que tienen los jueces de dictar medidas para mejor probar. ¿Por qué? Porque hay algunos límites. No es que el juez puede disponer lo que se le ocurra. El límite más claro es, si Facundo había ofrecido una prueba, estamos en un tema de una mala praxis médica, y Facundo había ofrecido una prueba pericial médica, traumatológica, supongamos, porque me operaron mal, una fractura de tibia y peroné. Y fuera declarado negligente en la producción de esa prueba, es decir, él no la produjo en tiempo oportuno, fue decidido si fue declarado negligente, el juez, si cuando va a dictar sentencia dice, esta prueba es muy importante, no puede dictar una medida para mejor proveer disponiendo la realización de esa pericia. ¿Por qué? Porque estaría supliendo la negligencia de una de las partes. El límite que tiene el juez en torno a la fijación de estas medidas es no suplir la negligencia de las partes. No puede suplir la negligencia de las partes en el proceso. Bien, un caso interesante es en torno a los medios probatorios que no fueron ofrecidos. Si Facundo directamente, una mala praxis médica, no ofreció prueba pericial médica directamente, una barbaridad. O sea, ya estaba destinado al rechazo. Facundo, ¿podría el juez de oficio introducir un medio probatorio? La mayoría entiende que no. No. Pero algunos jueces lo hacen. ¿Bien? Ese límite es más difuso. El que sí o sí no hay problema es si alguna de las partes lo ofreció y el juez decide introducir. Por ejemplo, ofreció prueba pericial y el juez decide introducir puntos de pericia o decide citar nuevamente al perito para que le evacúe alguna duda que tenga. Eso claramente es un supuesto de medida para mejor proveer que no traspasa los límites que tiene el juez. ¿Bien? Últimas dos cuestiones de medida para mejor proveer. ¿Son apelables? No. En principio, las medidas para mejor proveer adoptadas por el juez son inapelables. Salvo que violen el derecho de defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 15 de la Constitución Provincial, que causen un perjuicio grave, que eso va a lo meritorio a la Cámara, o lo que les decía antes, que esté supliendo la negligencia de una de las partes. Si una de las partes fue declarada negligente en la producción de una prueba pericial médica y el juez decide la producción de ese medio probatorio, por más que las medidas para mejor proveer prima facie son inapelables, en este caso deberá concederse porque está traspasando los límites, está supliendo una negligencia de una de las partes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque quiero llegar a caducidad y negligencia. Es una de mis temas ¿Y el favoritos. segundo supuesto cuál era? Entre defensa en juicio y suplir la negligencia. Que cause un perjuicio grave. Ah, En gracias. la producción de ese medio probatorio le causaron algún perjuicio grave a alguna de las partes. Las medidas para mejor proveer surgen del artículo 36, inciso segundo, la posibilidad de dictar medidas para mejor proveer del Código Procesal. Bien, bueno, ahora volvemos para atrás a lo que es caducidad y negligencia. ¿A qué refiere el legislador cuando habla de caducidad y negligencia? Bueno, son las dos formas, los dos medios para que hacerle perder o para que una de las partes pierda la posibilidad de producir algún medio probatorio cuya producción fue admitida por el juez. ¿Bien? El juez, cuando provee las pruebas, dice, te permito producir esta determinada cantidad de medios que ofreciste. O todos o algunos, depende si traspasan esta línea de tres sentidos, que es lo que les decía antes, si son pertinentes, si no son superfluos, etc. Ahora bien, el código prevé dos institutos para hacerle perder la posibilidad de producir un medio probatorio a alguna de las partes. ¿Qué es lo que se llama? Caducidad por negligencia o caducidad objetiva. Ustedes siempre hablen de caducidad probatoria, para no confundirse, o lo que se llama negligencia probatoria propiamente dicha. ¿Cómo se ven los libros? Como caducidad probatoria o caducidad objetiva y como negligencia probatoria. ¿Bien? ¿Qué es la caducidad probatoria? ¿Cuándo opera la caducidad probatoria? Cuando la ley en forma taxativa, prevé el cumplimiento de ciertas cargas para la producción de un medio probatorio y la parte que lo ofreció no lo cumple. ¿Bien? Este caso no está sujeto a apreciación judicial. Es decir, lo que se debe verificar es el supuesto expresamente, por eso se llama objetiva, expresamente previsto por el Código. Son causales taxativas. Hay un montón de ejemplos. Quizás si la clase que viene tengo más tiempo, les digo todos. Pero, por ejemplo, en prueba de absolución de posiciones, artículo 408. Para que proceda la caducidad de una prueba de absolución de posiciones, sí o sí se tienen que dar tres recaudos. ¿Bien?
que el ponente, quiere decir que el que ofreció la prueba, no comparezca. Que no haya dejado pliego de posiciones y que quien deba absolver sí lo haga. Esto lo van a volver a ver cuando vean los medios probatorios en particular, yo les estoy poniendo un ejemplo. Si se dan esos tres supuestos, ese es un supuesto de caducidad objetiva. ¿Qué quiere decir? La contraria o el juez de oficio directamente dicen, se dan estos tres recaudos, perdiste la posibilidad de producir la prueba confesional. Bien, otro ejemplo, prueba informativa. Ahí no me acuerdo el número de artículo, 405, si mal no recuerdo. Entre 400 y 405. Si una prueba informativa, ustedes van a ver que tienen un plazo para contestar cuando vean esa prueba de 10 o 20 días según el tipo de entidad que deba responder la consulta. Si no consulta en plazo, ustedes tienen que pedir lo que se llama oficio reiteratorio en el plazo de 5 días. Si la entidad tenía 10 días para contestar y no lo hizo, ustedes dentro del plazo de 5 días hábiles tienen que pedir un oficio reiteratorio, es decir, que se le pida nuevamente que conteste. Si no lo hacen, supuesto de caducidad objetiva. ¿Bien? De oficio a pedido de parte. Entonces, vamos volviendo. ¿Cuál es la primera de estas posibilidades de hacer perder a la contraria la posibilidad de producir medios probatorios? Lo que se llama caducidad objetiva o caducidad propiamente dicha, que es cuando la ley sujeta para la producción de un medio probatorio que se cumplen determinadas formalidades y no se cumplen. Recién les dije el ejemplo de prueba de solución de posiciones, recién les dije el ejemplo de prueba informativa, hay un montón. Si tengo tiempo en la próxima clase les digo todos. De pericial, por ejemplo, es no depositar el anticipo para gastos en el plazo de 5 días. Bueno, son varios, son como 10 creo. Ahora no tengo tiempo para decírselos. Pero sepan Profe, eso. ¿opera a pedido de parte entonces y de oficio también? Exactamente. ¿A pedido de parte o de oficio? ¿Bien? Está yendo muy rápido, por eso. Sí, pasa, me quedan 15 minutos, por eso. Bueno. No importa, igual no. Mire, si no les molesta, nos extendemos un poco más, porque esto es. Pasa que como veo, yo tengo un reloj abajo y no me quiero extender. Pero bueno, vamos a ir. Igual después, si quieren, y 45, cuando termine con el tema, los que se quedan, hacemos un cuadro y les digo la diferencia entre uno y otro. Porque eso es lo que se pregunta en el examen. Pero mientras tengo que dar los institutos bien. Así que Julieta te va a tener 15 minutos más, pero te va a llevar una buena explicación de la diferencia entre caducidad y negligencia. Volvemos entonces. Okay. ¿Cuándo opera la caducidad? O si no queda grabado esto, me parece. Pero bueno, es mejor en vivo porque me pueden preguntar. ¿Cuándo opera la caducidad entonces? Cuando se cumplen recaudos que están expresamente previstos en el ordenamiento procesal para producir un medio probatorio. Por eso se dice que es objetivo. Son supuestos taxativos. Taxativos. De oficio o a pedido de parte. Se resuelve sin sustanciación. Es decir, si yo pido la caducidad de la prueba informativa porque Andrea no pidió el oficio reiteratorio dentro del plazo de 5 días de que había vencido el que tenía la entidad para contestar, el juez resuelve directamente, por sí o por no. No, Patricio, te equivocaste porque todavía está en plazo. No, Patricio, te equivocaste porque en realidad sí pidió el oficio reiteratorio. O sí, Patricio, tenés razón. Se resuelve inaudita parte. ¿Bien? Se resuelve inaudita parte. ¿Qué tipo de resolución judicial es la que resuelve, valga la redundancia, una caducidad probatoria? Providencia simple. Ahora cuando terminemos les voy a decir la diferencia entre uno y otro, bien rápido. Pero tengo que explicar uno y uno. Bien, entonces, puede ser de oficio o a pedido de parte. No se sustancia, el pedido de caducidad de una prueba no se sustancia y se resuelve por providencia simple. ¿Bien? Son supuestos taxativos. Si tenemos un ratito les voy a decir todos los que hay en el código, o los que me acuerdo. Como contrapartida, existe otro instituto que permite la posibilidad de hacerle perder a la contraria la posibilidad de producir un medio probatorio. La negligencia únicamente procede a pedido de parte. Acá tiene una diferencia con la caducidad. No puede ser dictado oficios, únicamente a pedido de parte. ¿Bien? ¿Dónde está prevista la negligencia? Artículo 382 del Código Procesal. ¿Cuándo procede la negligencia? Cuando alguna de las partes es decidiosa en la producción de un medio probatorio y esa desidia impide que el proceso avance hacia el dictado de la sentencia. A ver, si por ejemplo en la absolución de posiciones, yo le decía recién, el único supuesto de caducidad es si se dan tres requisitos, que es que el absolvente, quien debe absolver, comparezca a la audiencia de vista de causa y que el ponente no comparezca ni deje pliego. Si se dan esos tres recaudos, supuesto de caducidad objetiva. Ahora bien, podría ser que el ponente no comparezca, el pliego no haya sido dejado y el absolvente no comparezca tampoco. ¿Ahí podría decretarse la caducidad? No. ¿Por qué? Porque no se dan los recaudos que el código prevé en forma expresa, taxativa, para que se pueda declarar la caducidad. ¿Y cómo haría yo para hacerle perder la posibilidad a la contraria de producir el medio probatorio? Pidiendo la negligencia.
La negligencia opera como forma genérica para impedir la producción de un medio probatorio en todos aquellos casos que no se den los supuestos de caducidad, ¿bien? Y en los casos que haya, una demora injustificada. Es decir, por la desidia del actor o de la demandada en la producción de sus medios probatorios, yo no puedo llegar a dictar la sentencia definitiva. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve cuando opera la negligencia? Es la pérdida del derecho de la posibilidad de producción de medio probatorio cuando quien lo ofreció es decidioso en su producción, es decir, hay una demora injustificada en la producción del medio probatorio. ¿Opera oficio? No, se ha pedido de la parte contraria. Y ojo, 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 ojo. ¿Por qué? Porque para que una parte acuse la negligencia de la otra en la producción de la confesional, como dijimos recién, sí o sí no tiene que tener medios probatorios pendientes. ¿Bien? En la caducidad objetiva, si se dan los recaudos, yo aunque tenga todas mis pruebas sin producir, la puedo pedir igual. Y el juez la va a resolver inaudita aparte. En la negligencia, no. Para poder acusar de negligencia, quien la pide, es decir, quien dice que la otra parte es negligente en la producción de un medio probatorio determinado, no tiene que tener pruebas pendientes de producción. Les haría la pregunta de por qué, para que la respondan ustedes, pero se la dejo contestar yo porque tenemos poco tiempo. ¿Por qué es esto? Porque el instituto de la negligencia es para evitar el alongamiento injustificado de un proceso. ¿Bien? La demora injustificada de la producción de una prueba me impide arreglar la sentencia. Ahora bien, si Yara fue negligente en la producción de su confesional, pero yo tengo 5 pruebas pendientes, en realidad la demora injustificada del proceso es imputarle a los 2. Por ende, la negligencia no aplica. ¿Se entiende? Bien, entonces, para acusar de negligencia a una parte, quien la acusa no tiene que tener ningún medio probatorio pendiente de producción. Ninguno. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Cómo es el trámite práctico de la negligencia probatoria? Se acusa, si se sustancia, se corre traslado por Ministerio de Ley por 5 días a la parte contraria, que podrá contestar o no, decir, no, mira, en realidad no es una demora injustificada, sino que la pandemia me impidió hacer tal cosa, etc. Se corre traslado por 5 días y luego el juez resuelve por medio de una interlocutoria. Interlocutoria. Y esta interlocutoria, para complicarles más las cosas, es la única interlocutoria dictada en el marco de un proceso que se notifica por Ministerio de Ley. Artículo 135, inciso 12. La resolución judicial. Esa es otra diferencia con caducidad. Sí, la caducidad se con providencia. Exactamente, ahora las vamos a enseñar todas rapidísimo, pero esa es una de las diferencias. Entonces, ¿cuál es la resolución que admite o deniega un acuse, se dice acuse de negligencia? Es una interlocutoria, una resolución interlocutoria. Como bien decía Julieta, la caducidad era por providencia simple, la negligencia es por medio de interlocutoria. ¿Cómo se va a notificar esta interlocutoria? Ojo, porque acá la mayoría dice por cédula, porque es la salida fácil, ya que todas las resoluciones interlocutorias, después voy a decir que la redacción del código está mal, pero bueno, sepan que todas las interlocutorias se notifican por cédula, salvo la negligencia, que es la única que se notifica por Ministerio de Ley. ¿Bien? A ver si me estoy olvidando algo. Ah, sí, una cuestión, que esto para que lo sepan, no se pregunta para que lo sepan. Podría suceder que yo acuse la negligencia, yo no tengo pruebas pendientes, acuso la negligencia de una prueba informativa de la parte contraria, y la parte contraria acompaña el informe el pedido de informes, con la contestación, o que conteste cualquier cosa y el pedido de informes se acompaña al día posterior, antes de que se resuelva. Si la prueba estuviera agregada en el expediente antes de que se resuelva la negligencia, el juez la va a denegar, es decir, la va a tener por pertinente la prueba, pero le va a cargar las costas a quien fue acusado. Es decir, a mí me acusan la negligencia porque efectivamente no produje la prueba informativa y pasó el plazo holgadamente. Yo contesto y lo acompaño. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Le va a hacer lugar a la negligencia? No, la va a rechazar. Pero me va a imponer las costas a mí porque mi mal obrar motivó ese acuse de negligencia. La otra parte no tenía forma de saber que yo iba a acompañar la prueba en ese momento. Bien, esto rara vez sucede, pero para que lo tengan en cuenta. La resolución judicial que resuelve tanto una caducidad como una negligencia es inapelable. Lo que podrán hacer las partes, si es un proceso ordinario o sumario, es el replanteo de la prueba que les había contado anteriormente cuando apela la sentencia definitiva. Si es sumarísimo, lo siento muchachos, no se puede replantear prueba. ¿Bien? Bueno. Hasta acá expliqué caducidad y negligencia. Me quedan 6 minutos. Ahora, si tienen un lápiz y un papel, agarren lo que les voy a explicar rápidamente en una línea la diferencia entre caducidad y negligencia. A ver, primera diferencia. La caducidad objetiva, la caducidad de los medios probatorios, únicamente procede en los casos expresamente previstos por el Código Procesal. Es taxativa. Se tienen que sí o sí reunir los recaudos
previstos en cada uno de esos medios probatorios para perder la posibilidad de producir la prueba. Les decía, el de la absolución de posiciones, esos 3 requisitos, el de la informativa, que es no pedir oficios reiteratorios si no contestaron las entidades públicas o privadas en el plazo de 20 o 10 días. Perdón, ¿cuál es la que es taxativa? Caducidad. La caducidad Listo, probatoria es taxativa. ¿Qué quiere decir esa taxativa? Que únicamente procede la caducidad de una prueba si se verifican algunos de los supuestos previstos expresamente en el Código Procesal en cada uno de los medios probatorios. Ejemplo que les decía recién, en absolución de posiciones, si se dan los 3 recaudos de comparecencia del absolvente, incomparecencia del ponente y que no se haya dejado pliego. Si se dieran esos 3 recaudos, procede la caducidad. Si no estuvieran presentes los 3, no procede la caducidad. El de informativa, les dije, el pedir oficio reiteratorio dentro de los 5 días de vencido el plazo para contestar. Ese es el supuesto de caducidad de la informativa. Si quieren les digo todos, pero si no, mejor hagamos el cuadro y después les tiro los ejemplos. Porque todos lo van a ver cuando vean cada uno de los medios probatorios en particular. Yo porque me gusta que los tengan todos juntos. Y aparte me encanta decirlo porque es el tema que más me gusta. ¿Qué más? Caducidad, entonces dijimos, supuestos está expresamente previstos en el Código Procesal. Como contrapartida, vamos a la otra columna, la negligencia opera en todos aquellos supuestos en los cuales hay una demora injustificada en la producción de un medio probatorio, que esté alongando indebidamente el proceso. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Vamos abajo. La caducidad probatoria objetiva, opera de oficio o a pedido de parte. La caducidad objetiva opera de oficio o a pedido de parte. La negligencia probatoria opera únicamente a pedido de parte. Y además, quien pide la negligencia, quien acusa la negligencia en la producción de uno o más medios probatorios de la parte contraria, no tiene que tener medios probatorios pendientes de producción. ¿Por qué no? Porque si no, si ella también tiene medios probatorios pendientes, la demora injustificada es imputable a las 2 partes. Entonces, nunca puedo decir que vos sos negligente y yo también lo soy. ¿Bien? Entonces, segunda diferencia, la caducidad opera de oficio o a pedido de parte. La negligencia únicamente a pedido de parte y quien acusa no tiene que tener medios probatorios pendientes de producción. ¿Estamos? Seguimos. La caducidad probatoria se resuelve sin sustanciación. Yo digo, señor juez, esta prueba hay que decretar la caducidad porque se cumplen estos recaudos que están previstos en este artículo del Código Procesal y el juez resuelve por sí o por no. Inapelable. La negligencia, yo acuso la negligencia y si se sustancia, se corre traslado a la contraria, quien podrá o no contestar y luego el juez resuelve. Bien, entonces, la caducidad no se sustancia, la negligencia sí se sustancia por Ministerio de Ley. Seguimos. La resolución judicial que admite o deniega un pedido de caducidad probatoria es una providencia simple. Es una providencia simple. ¿Hago lugar a la caducidad? No hago lugar a la caducidad. Providencia simple. La resolución judicial que admite o deniega un pedido o un acuse de negligencia probatoria es una resolución interlocutoria. Bien, se sustancia y se resuelve por medio de interlocutoria. La particularidad que tiene esta resolución interlocutoria que admite o deniega el acuse de negligencia es que su notificación va a ser por Ministerio de Ley. ¿Por qué, doctor Gropo? Porque figura en el artículo 135, inciso 12, en las últimas 3 palabras o 4. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Entonces, caducidad objetiva es taxativa, se tienen que dar expresamente los presupuestos que prevé el Código para la pérdida de cada medio probatorio. La negligencia no es taxativa, lo que tiene que haber es una demora injustificada en la producción de un medio probatorio que esté alongando indebidamente el proceso, no me permita avanzar. De oficio a pedido de parte de la caducidad, únicamente a pedido de parte de la negligencia. Y quien lo acusa no tiene que tener medios probatorios pendientes de producción. ¿Por qué no tiene que tenerlo? Porque si no la demora sería imputable a ella también. El alongamiento injustificado, la desidia es imputable a las 2 partes. La caducidad se resuelve sin sustanciación, la negligencia previo a resolver se sustancia, se corre traslado por Ministerio de Ley. La resolución de la caducidad es por providencia simple, la resolución de la negligencia es por interlocutoria, que se notifica por Ministerio de Ley. Y 44, impresionante. Justito, ¿eh? No se pueden quejar. ¿Quieren que les diga todos los supuestos que me acuerdo de caducidad? O si no, los van a ir viendo cuando vean la unidad 7 y 8, porque te los tienen que ir dando. Capaz que yo también no sé ni qué me toca dar ahora, pero si no, si quieren, se los tiro todos los que me acuerdo, para que los tengan anotados o no. O les digo los artículos. Sí, profe, sí, dele. Yo quería ir a comer, estaba esperando. Disculpe, se notifica por
Sí, Elena, no te escuché. La negligencia. La negligencia. La negligencia se notifica por Ministerio de Ley. Exacto. Si bien se resuelve por medio de una interlocutoria y que las interlocutorias se notifican por cédula, ahí voy a Noelia, una pregunta, la voy a contestar. Si bien se resuelve por interlocutoria, esta interlocutoria en particular, es decir, la que resuelve una negligencia, se notifica por Ministerio de Ley. Muy buena la pregunta de Noelia. Tanto la providencia simple que resuelve la caducidad como la interlocutoria que resuelve el pedido de negligencia son inapelables. Son inapelables. ¿Por qué? Porque se aplica la regla que se había hecho antes del 377. Todas las resoluciones sobre producción, denegación o sustanciación de medios probatorios son inapelables. ¿Se acuerdan que les dije que en Nación dice inapelable, en provincia dice recurrible, pero la revocatoria se admite, la apelación no? Entonces, tanto la que resuelve la caducidad como la que resuelve la negligencia son inapelables. Si es un proceso sumarísimo, lamentablemente aquí se acabó la posibilidad de producir esa prueba. Si fuese un proceso sumario u ordinario, existirá la posibilidad de replantear ese pedido en Cámara una vez que se apele la sentencia definitiva, pero solamente en ordinario o sumario. Bien. O sea que las semejanzas que tienen es que ambas son inapelables, pero sí recurribles, ambas. Sí, en realidad, técnicamente, la revocatoria únicamente procede contra providencias simples. O sea, que contra negligencia la revocatoria no podría proceder porque las resoluciones que se pueden atacar por revocatoria son las providencias simples nada más. Entonces, la negligencia no se podría por ser una interlocutoria. ¿Bien? Pero eso se ve en la unidad número 10. Cuando vean revocatoria, la posición de revocatoria únicamente procede contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable. La que resuelve una negligencia es una interlocutoria, o sea que la única posibilidad que tendrías en ese caso sería replantear la prueba si es un ordinario sumarísimo. En el caso de la caducidad probatoria, como es una providencia simple, podría admitir revocatoria. Sí, sí. ¿Pero por qué? Procede porque es una providencia simple, va. Si no, no se podría tampoco. No me olvidé nada. Bueno, a ver. Supuestos de caducidad objetiva. Vamos a algo más fácil. Los artículos no me los acuerdo todos, pero bueno, vamos a ver, los que me acuerdo se los digo, si no les digo qué es. En la prueba informativa, el único supuesto de caducidad que existe es el que les había dicho en el ejemplo anterior. Es decir, que transcurrido el plazo que tiene la entidad pública o privada, ya van a ver, los plazos están en el artículo 396, para contestar un pedido de informes, si transcurrido ese plazo, quien ofreció la prueba no solicita un oficio reiteratorio en el plazo de 5 días, es el artículo 400, si no me traiciona la memoria. Si no pide el oficio reiteratorio en el plazo de 5 días, supuesto de caducidad objetiva. Puede el juez de oficio o la parte contraria solicitar la caducidad. 400, gracias Nazaret. Bien, la primera le invoqué el número, vamos a ver las demás. Bien, ese es el único supuesto de caducidad objetiva en la informativa, el del artículo 400. ¿Qué pasa con la prueba de absolución de posiciones? Artículo 408. Para que proceda la caducidad objetiva de una prueba confesional, de una prueba de absolución de posiciones, se tienen que dar sí o sí 3 requisitos. Incomparecencia del ponente, ausencia del pliego, es decir, que no haya acompañado el pliego de posiciones, y comparecencia del absolvente, de quien debe absolver. Ese es el supuesto de caducidad. Si se dan esos 3 recaudos, habilita el supuesto de caducidad, artículo 408, de la prueba de absolución de posiciones. Prueba pericial. El único supuesto previsto para la prueba pericial de caducidad es, lo van a ver más adelante, cuando uno pide una prueba pericial, el perito que sale sorteado, sale desinsaculado, puede pedir lo que se llama fijación de un anticipo para gastos. El anticipo para gastos es una suma de dinero que las partes tienen que integrar, tienen que depositar, para afrontar los gastos que irrogue la realización de pericia. Por ejemplo, si el perito tiene que hacer una pericia en Miramar, puede pedir anticipo para gastos para que las partes depositen la suma de la nafta, para no tener que ponerla en su bolsillo. Eso se llama anticipo para gastos, lo van a ver con mayor detenimiento al ver prueba pericial. Bueno, la no integración, el no depósito del anticipo para gastos en el plazo de 5 días desde que se los intima a depositar, supuesto de caducidad objetiva. Entonces, ¿cuál es el de la prueba pericial? Artículo 461, la no integración dentro del plazo del monto fijado por el juez en concepto de anticipo para gastos para el perito. ¿Bien? Y los más complicados, no por dificultad, sino que porque son muchos, son los de prueba testimonial. Que los de prueba testimonial están en el artículo 430, esto no se los voy a dar porque es más largo, pero les digo los números del artículo, 430 que prevé 3 supuestos. Bueno, se lo digo rápido. El primer supuesto de caducidad del 430 es que no se active la citación del testigo, directamente nunca se lo notificó y por eso no fue a la audiencia. No se active. El segundo supuesto es que sí se le haya librado la cédula, se activó la citación del testigo, el testigo no compareció,
y no brindó causa justificada, y yo no pedí el auxilio de la fuerza pública para que venga a la audiencia supletoria, que actualmente no se están fijando porque la vista de causa no tiene supletoria, pero bueno, es lo que dice el código. Entonces, primer supuesto de causidad, que yo no active la citación, directamente no lo cité y por eso no vino. Testigo. 430 inciso primero. El inciso segundo es, yo sí lo notifiqué, él no vino a la audiencia principal, y yo no pedí el auxilio de la fuerza pública para traerlo a la supletoria y el testigo tampoco compareció. No activé los medios de compulsión necesarios para que comparezca a la segunda audiencia. ¿Bien? Y el tercero, que prevé el 430, es que si no se pudieran celebrar estas dos audiencias, ni la principal ni la supletoria en caso fijado, por una causa que no me sea imputable a mí, que ofrecí el testigo, por ejemplo la pandemia, que suspenda todo, una pandemia nueva, porque ahora se están haciendo por videoconferencia, si yo dentro de los 5 días de transcurrir la fecha estas de la supletoria, digamos, no pido la fijación de una nueva. ¿Bien? Fíjense que va en escala. Primero no hice nada, no lo cité y por eso no vino. Segundo, lo cité, no vino, pero yo no pedí las medidas de compulsión necesarias para asegurarme de que venga la segunda audiencia fijada y él no compareció tampoco. Y el tercero, se frustran por una causa que no me es imputable y yo no pido dentro de los 5 días que se fije una nueva. Esos son los 3 supuestos del 430 de testimonial. ¿Tiene más supuestos de testimonial? Sí. Artículo 435 del Código Procesal. Cuando se proveen los medios probatorios en la audiencia preliminar, que el juez fija la audiencia de vista de causa, el juez le va a decir, ¿usted quiere asumir la carga de hacerlos traer los testigos? Ustedes pueden decir, no, porque la verdad que no los conozco, mejor líbrense cédulas, así que quedó cubierto. O pueden decir, sí, la verdad que sí, porque el accidente fue enfrente de mi casa y yo lo conozco al de la despensa, que le voy a citar como testigo, le aviso yo personalmente y me comprometo a que comparezca. Si la parte asume la carga de comparecer y luego el testigo no viene y no existe una causa justificada, artículo 435, supuesto de caducidad objetiva. Yo asumí la carga de hacer comparecer al testigo y este no vino. Y no hay causa justificada. Si está con COVID, obviamente sería una causa justificada. Y no hay causa justificada, artículo 435, caducidad objetiva. ¿Qué más? Testimoniales, fuera del radio del juzgado. Artículos 451 y 452. Sí, 451 y 452. ¿Cuáles son los supuestos de caducidad para testimoniales fuera del radio del juzgado? Si cuando ofrecen el medio probatorio no acompañan también el interrogatorio, es obligatorio acompañarlo. Ustedes tienen que... En las testimoniales, dentro del radio del juzgado, es decir, dentro de Mar del Plata, ustedes solamente tienen que individualizar el testigo, no tienen que estar en el interrogatorio. Ahora bien, si la testimonial se tuviera que producir fuera del radio del juzgado, es decir, en San Nicolás, por ejemplo, en el momento de ofrecer la prueba, el testigo tienen que también indicar el interrogatorio, para que lo pueda controlar la contraria. Si no lo hacen, supuesto de caducidad objetiva. Entonces, testimonial fuera del radio del juzgado, si ofrecen un testigo y no adjuntan el interrogatorio en el mismo ofrecimiento de la prueba. Y el otro supuesto que prevé el 452, si mal no recuerdo, es cuando se va a celebrar una audiencia fuera del radio del juzgado, se cursa un exhorto o un oficio, según la jurisdicción que sea. Cuando le llega al juez de San Nicolás que tiene que tomar la declaración testimonial, el juez va a fijar una fecha. ¿Bien? Si ustedes no denuncian esa fecha dentro del plazo que le fijó el juez que exhortó, ahora le voy a explicar un ejemplo para entenderlo mejor, si no le denuncian dentro de ese plazo, también es supuesto de caducidad. A ver, lo paso al llano. Yo, juez de Mar del Plata, ordeno la producción de una prueba testimonial en San Nicolás. En el mismo prohibido en que ordeno la producción de esa prueba, digo que quien la ofreció va a tener que denunciar en mi expediente, dentro del plazo de 10 días, de fijada la fecha, ¿cuándo va a ser? ¿Esto para qué le permite? Para que la contraria se pueda organizar para poder ir a San Nicolás a controlar la prueba, a la audiencia. Entonces, si una vez fijada en San Nicolás, yo no denuncio dentro del plazo que me dijo el juez, que era, en el caso que les estoy diciendo, dentro de los 10 días desde que se fijó la audiencia, yo no lo denuncié en el expediente de Mar del Plata, supuesto de caducidad objetiva. ¿Por qué prevé esto el legislador? Para que ningún pícaro lo denuncie, mañana es la audiencia de San Nicolás, e impida que Elena pueda viajar a controlar la prueba y a repreguntar al testigo. Bien, entonces, pasando en limpio, ¿cuáles son los supuestos de caducidad objetiva? Artículo 400 de prueba informativa, 408 de absolución de posiciones, 430, 435, 451, 452 de prueba testimonial, 461 de prueba pericial. Creo que no me olvidé ninguno, y si me olvidé alguno, dispénseme, son 21 y 54 y ni siquiera era el tema que tenía que dar, así que bastante bien. Lo van a ver igual cuando vean cada uno de los medios probatorios, cada uno de los profesores lo va a tener que repetir cuando tengan que analizar, porque los supuestos de caducidad se ven en cada una de las
de los puntos de unidades de medios probatorios en particular. Yo lo hice porque si estaban haciendo el cuadro ahora, para que por lo menos tengan todos los ejemplos en el mismo cuadro. Bueno, preguntas. Nunca terminamos temprano, ¿eh? Conmigo es imposible terminar temprano, aunque lo diga, terrible. Bueno, ¿preguntas? Nos vemos el miércoles que viene. Sí, yo tengo una pregunta. Gonzalo. Si se va a celebrar la audiencia de vista de causa y hay pruebas pendientes de producción que no sea ni la confesional, ni testimonial, ni explicación de informe de perito, ¿se da igual la audiencia de vista de causa? Buena pregunta, ¿O con muy otra buena fecha? pregunta. La audiencia de vista de causa no se suspende por nada. Si hay pruebas pendientes, se celebra igual. ¿Por qué? Porque la idea de que se produzcan todos los medios probatorios es que el juez y las partes cuenten con mejores herramientas para poder conciliar en esta segunda audiencia. ¿Bien? Entonces, la idea es cumplir con el protocolo y producir todos los medios probatorios antes de la audiencia de vista de causa. No obstante ello, si arribado el momento de celebrar esta segunda audiencia hay una prueba informativa pendiente, no importa, se celebra igual. La audiencia de vista de causa, salvo cuestiones de fuerza mayor, no se suspende por nada. Aún cuando estuvieran pendientes todos los medios probatorios que fueron ordenados por el juez, no importa. ¿Bien? Muy buena la pregunta de Gonzalo, muy, muy buena, ¿eh? No, en principio no se suspende. El único motivo para suspenderla sería alguna causa de fuerza mayor. ¿Bien? Claro. Que el juez estuviera con COVID, por ejemplo, como tiene que estar sí o sí presente en las dos audiencias, estaría obligado a suspenderla porque la presencia del juez es indelegable, no le puede decir al secretario, bueno, toma la voz. Esa es una causa de suspensión. Pero si no, aún cuando existan medios probatorios pendientes de producción, no se suspende. Bueno, Gabriela puso espectacular con mayúsculas. Qué bien, Gabriela, se sumó un punto para el examen. Todos los que estén diciendo muy buena clase, sumarán, los voy a anotar. No, mentira. Romina, creo que iba a hacer una pregunta o... Bueno, se me fue el chat. Si iba a hacer una pregunta, repetirla si estaba en el chat y si no en forma oral. ¿O no? Tenés un plazo de 5 segundos, Romina, para formularla y si no, precluye tu posibilidad. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, los libero. Perdón que me extendí un poco más, pero bueno, quería, más allá de las bromas y todo, quería que tengan el cuadro. Sobre todo porque se suele preguntar en el examen y se suelen confundir. Entonces, por lo menos, obviamente, estudien el lado de los manuales. Prueba, yo siempre recomiendo el libro La prueba en el proceso civil de Gabriel Cuadri, es excelente. Son 2 tomos, es excelente. Si no, teoría de la prueba de Jorge Kemlanovich, o algún manual que tengan, y el código. Pero como se suele preguntar, a mí me gusta que tengan el cuadrito, por lo menos lo central de diferencia entre negligencia y caducidad, para no confundir, porque sin perjuicio que los dos institutos sirven para hacerle perder a la contraria la posibilidad de producir pruebas, no son lo mismo. No son lo mismo. Tienen requisitos particulares. ¿Bien? Los dos apuntan a lo mismo, pero se tienen que verificar recaudos disímiles según se adopte por la caducidad objetiva o caducidad por negligencia o la negligencia probatoria. Nos vemos el miércoles que viene si no hay más preguntas. Bueno, buenas noches, chicos. Buena semana. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, buenas Patricia, noches. listo, gracias. Chao, gracias.